para la gente lo veo complicado, o sea, para la persona de a pie que necesita un techo donde vivir va a ser muy, muy complicado, porque si el 2024 tuvieron un difícil acceso, el 2025 va a ser muchísimo peor, muchísimo peor. En lo que va de inicio de año, las ventas que hemos hecho han sido todas de récord. Este año es un rally, hay que aprovecharlo. Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos con nosotros a Sergio Gutiérrez, cara conocida en las redes sociales, seguramente sobre todo en Instagram ya le tendréis puesto cara, así que vamos a poner otra vez cara en una entrevista aquí en Magnates de Ladrillo. Él es cofundador de Excellence Circle, donde da servicio y formación a agentes inmobiliarios de toda España. También es inversor inmobiliario de hace más de 20 años y es consultor de family offices e inversores privados. Y ahora tenemos aquí con todos nosotros, aquí en este canal, para hablar sobre muchos temas del sector inmobiliario, que cada día es más dinámico, parece el sector de las criptomonedas. Así que vamos con ello. Sergio Gutiérrez, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal, Charlie? Un placer, mucho gusto y encantado de que me hayas invitado. Un placer porque, como digo, siempre traes muy buenas noticias, muy buenas actualizaciones y en un mundo en el que hay tantísima, no quiero decir información, sino desinformación, creo que es muy bueno tener personas que sean capaces de tener espíritu crítico y que traiga información. También traes mucha información, no solamente desde el punto de vista de inversión, sino también desde el punto de vista legal, jurídico y siempre, y es por lo que me encanta tu perfil, y es con espíritu crítico. ¿Sabes? Todos tenemos neuronas, pero no todos tenemos neuronas críticas. Sí. Yo creo que el pensamiento crítico es muy importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Y hoy en día estamos llegando a un punto que realmente es muy complicado. Estamos cerca de una crisis habitacional sin precedentes en España y hay que entender muy bien por qué está sucediendo todo esto, hacia dónde estamos yendo, de qué manera podríamos intentar solucionarlo, ¿no? Y es un poco lo que intento explicar siempre en mi canal, ¿no? En mis redes sociales, para que la gente de alguna manera sea consciente de lo que está sucediendo y que, bueno, que hay maneras, hay fórmulas para poder intentar salir hacia adelante. Efectivamente, y cuando has dicho el tema de la crisis habitacional, ¿vale? Te lo rescato lo que has dicho, el tema de la crisis habitacional, ¿tú crees que es algo, a ver, para toda la audiencia, a ver tú qué opinas con ese espíritu crítico que Dios te ha dado? ¿Qué opinas? ¿Crees que es algo que ha surgido? ¿O es algo que quizás se ha provocado de manera malintencionada? ¿Qué opinas? Hombre, a ver, venimos de la crisis inmobiliaria que vivimos muchos, yo incluido en el año 2008, donde todo cayó, o sea, fue horrible, lo pasamos realmente mal y poco a poco pues España se fue recuperando, ¿no? En aquella época se cortó el grifo de la construcción, ya sea intencionadamente o no, pero se dejó de construir, se dejó de promocionar los solares, el suelo se quedó parado. Y desde entonces hasta ahora los políticos han tenido una inacción absoluta con todo lo que tiene que ver con la promoción de vivienda, con la promoción de nuevas zonas, de nuevas urbanizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo que ha conseguido es que ahora llevamos 10 años de retraso en promoción de vivienda de obra nueva y en promoción de suelo, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo tenemos una demanda increíble que no podemos cubrir y no vamos a poder cubrir en muchos años, pero es que los políticos siguen con sus batallitas y no son capaces de ponerse de acuerdo y de poner orden en todo esto e intentar ayudar a la gente, que al final es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la inacción que ha habido durante los últimos años, que, bueno, viene un poquito dada por el momento en el que vivimos, pero, oye, ese momento se fue hace tiempo. En 2013-2014 las cosas empezaron a cambiar y ahora viene, o sea, tenemos por un lado eso y por otro lado lo que estamos viviendo ahora, que es políticos que hacen batallitas entre ellos, pero no solucionan nada. Promesas, o sea, te van diciendo promesas, es decir, oye, voy a invertir no sé cuántos mil millones de euros en vivienda, ¿vale? De eso llevan ya 2 años diciéndolo y no estamos viendo nada, ¿no? Entonces, así estamos. Entonces, es el problema que tenemos en España. Absolutamente, entre otros, sí, ¿verdad? Pero Entre entre otros. la vivienda, estoy totalmente de acuerdo. Muy buen punto de partida iniciar con la crisis inmobiliaria de 2008. Fíjate que yo creo, si todo eso lo traducimos a efectos nominales, no, sino a efectos reales, considerando la inflación, yo creo que todavía no nos hemos recuperado, honestamente. Y yo creo que fue un punto de partida para quebrar el sistema monetario que tenemos. Porque de esta manera, yo sinceramente veo que desde entonces las cosas no han ido precisamente a mejor. Evidentemente, con todas las políticas que hay, todas las cosas que suceden en 15 años, hay cosas que van a mejor, ¿vale? Pero si lo piensas desde el punto de vista inmobiliario, no creo que realmente las cosas hayan ido a mejor. Solamente pensemos, porque hubo realmente una burbuja, quién salió ganando, y luego realmente las cosas no han mejorado para nadie.
Dentro del inmobiliario me refiero para las familias, ¿vale? Al final, ¿quiénes han acumulado más capital? Inversores, fondos de inversión, bancos, ¿no? Al Sí. final, piensa que cuando el sistema monetario funciona de la siguiente manera. Inyectan liquidez en el mercado, pero tú solo tienes que devolver esa misma liquidez más intereses. Es evidente que el dinero creado es el creado, es decir, la inyección puesta en el mercado. Tú no puedes devolver todo eso más intereses, porque no hay tanta liquidez en el mercado. Es evidente que va a llegar un momento en el que no se va a poder devolver todo. Y cuando no se puede devolver todo, hay confiscaciones. Confiscación me refiero a expropiaciones por no pagar con esas tus obligaciones, ¿no? Contractuales por una hipoteca. A lo de oficinas, locales. De hecho, en China y Estados Unidos tenemos una burbuja igual, pero por ejemplo, en China para el sector de la vivienda y tenemos Estados Unidos para el sector comercial. Y yo creo que van a ir, probablemente el próximo Black Swan, el próximo evento negro, de cisne negro, pueda venir por parte de estos dos, ¿vale? Del inmobiliario, entre otras cosas que tenemos en el mundo, ¿sabes? Por eso digo que quizás no nos hemos recuperado todavía, a mi punto de vista. En términos de precio, yo que estoy muy... A mí me gusta estar mucho en las trincheras, ¿no? O sea, a mí me veis mucho en las redes, en el coche, porque estoy todo el día para arriba y para abajo y yo estoy tocando el mercado. Estoy con los clientes, con los compradores, con los vendedores, con los inquilinos. Estoy todo el día tocando el mercado directamente, ¿no? Y se da una situación que es que justo ahora es cuando hay zonas que están recuperando el precio de la burbuja. Justo ahora. O sea, estamos hablando de que ahora hay zonas donde el precio que tienen es el mismo que tuvieron en el 2008, sin contar toda la inflación que ha habido. O sea, están por debajo del valor que tenían en el 2008, ¿no? Y esta gente ahora, pues pobres, ahora pueden vender sin perder, pero bueno, en realidad han perdido toda la inflación. Entonces, es complicado. Y yo te diría que en las grandes ciudades que ya se recuperaron hace tiempo, sí, también han perdido. Es decir, nos podemos hacer el cálculo comparándolo con la inflación, han perdido valor, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un desastre. La buena noticia es que no estamos como... O sea, la crisis que viene ahora no tiene nada que ver con la que vino en aquel momento, ¿no? Allí teníamos una crisis de financiación enorme, una crisis de deuda, como bien dices tú, muy complicada que no se podía absorber de ninguna de las maneras. Ahora no. Ahora los bancos han hecho los deberes, hacen provisiones. Es muy distinto la situación que tenemos ahora con la que teníamos en aquel momento, ¿no? Y aparte en aquel momento se construía muchísimo. Ahora no se construye absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora la crisis que tenemos es sobre todo habitacional y los que peor lo están viviendo y peor lo van a vivir son la gente más humilde, que no tienen acceso de ninguna manera porque no tienen ahorros para comprar una vivienda, pero es que tampoco tienen las nóminas suficientes como para acceder a una vivienda de alquiler, ¿no? Y esto está sucediendo. Y esto es algo realmente complejo y muy difícil de solucionar. De hecho, el otro día en uno de tus fabulosos vídeos de Instagram, ¿vale? Que os invito a todo el mundo que le sigáis a Sergio Gutiérrez en sus redes, decías el fin de las clases medias. Sí, porque realmente ahora lo que antes conocíamos como clase media, clase baja, clase alta, la clase media ahora es una clase que no puede permitirse lo que se podía permitir antes, ¿no? En cambio, lo que está surgiendo otra clase, que es la clase propietaria. Entonces, ahora la división yo la haría más con la clase humilde y la clase propietaria, ¿no? Entonces, el propietario es el que ahora se puede permitir hacer viajes, se puede permitir incluso una sanidad mejor, se puede permitir llevar a sus hijos a un mejor colegio, ¿no? Porque no está dentro de esa incertidumbre de tener que alquilar, de que le suban el alquiler de un mes para otro 500 euros o 1.000 euros en según qué zonas, ¿no? Y puede vivir mejor, ¿no? Porque es propietario, y ya no te digo si es propietario de varias viviendas y puede obtener rentas por alquileres en el resto, ¿no? Entonces, realmente esa clase media que conocíamos hasta ahora no tiene ningún sentido, porque pueden estar cobrando de 2.000 a 3.000 euros y ir muy justos. Ir muy justos, no poder pagar el alquiler, no poder pagar los colegios, no poder pagar la comida, porque al final ha subido todo. Entonces, eso de ganar 3.000 euros al mes, pues ahora mismo no es una ventaja. ¿Tú te acuerdas hace unos años cuando decían que el sueño de todo el mundo era 3.000 euros? Se le llenaba a todo el mundo la boca con decir la palabra 3.000 euros porque era medio millón de pesetas y parecía que era una cantidad espectacular. Claro, hace 30 años quizás sí, pero hoy en día ya no es tanto, ¿verdad? Ya no te da tanto de sí ese dinero, porque un alquiler hoy en día más o menos de un piso más o menos decente en una capital,
pues hombre, te puedes poner en 1000 y pico euros, ¿verdad? Entonces, si ya se te come el alquiler el 50%, pero claro, se te come el 50%, esto es muy importante, del neto, si trabajas por cuenta ajena, del neto, es decir, a ti ya te han pegado un viaje de un 50%, que eso la Sí. gente no se para a pensarlo, porque dices, a ver, si a lo mejor no te quieran tanto, quizá no, ahora mismo el alquiler no te absorbería el 40, 50%, 60% de tu nómina, ¿no? Sí, Es que la gente sí. eso no lo para a pensar. Es así, es así. Hmm, Y aparte, hay otro tema con esto que estamos comentando, ya que has dicho de las grandes ciudades. hmm, Se da el caso que las grandes ciudades, hasta hace 5 años, pues tenían unas zonas mejores, peores, regulares, había un poco de todo, ¿no? hmm. Las zonas buenas de las grandes ciudades siguen siendo buenas, incluso mejores. Pero es que las zonas medias y las zonas bajas ahora se están gentrificando, porque hay gente que viene de las zonas altas y no quiere pagar las rentas que hay allí, con muy buenos salarios, y están yendo a zonas un poquito más bajas y expulsando a esa gente bueno, pues que antes se podía permitir vivir en una gran ciudad, en unas zonas medias, en unas zonas bajas, ¿no? Ahora ya no. Ahora, en una zona baja te puedes encontrar un alquiler de más de 1.000 euros, que eso es casi absolutamente imposible para una familia humilde que a lo mejor tiene una sola nómina y no puede, porque entre otras cosas, a lo mejor podría pagar un alquiler, Sí, pero es que no va a poder competir con otras personas que intentan alquilarlo, que tienen nóminas muchísimo mejores, ¿no? claro. Entonces, es muy complejo todo lo que está Hmm. sucediendo. Porque fíjate, de hecho, esto es una de las únicas pocas libertades que nos siguen restando como propietarios, como inversores, y es el hecho de que tú todavía tienes el poder de decidir a quién le alquilas tu vivienda. Porque a lo mejor mañana nos dicen que hay una bolsa de inquilinos y que de manera aleatoria vas a coger al que te toque. Tú imagínate, tú ahora mismo, evidentemente, por eso quienes más van a pagar, como bien has dicho, esta crisis habitacional van a ser las personas más humildes, las personas más vulnerables, ¿vale? No los vulnerables que quieren crear artificialmente, no, los vulnerables de manera real. ¿Por qué? Porque evidentemente si te viene una parejita con 4.000 euros de nómina entre los dos, pues para un piso de 800 te va a parecer un buen perfil. Pero claro, si te viene una familia de 5 con 1.500 euros entre todos, pues vamos a decir, y trabajando solamente uno, pues dices, hombre, que sí, que yo quiero ayudar a todo el mundo, pero a lo mejor ayudarte a ti va contra mí. Con lo cual al final el que se va a convertir en vulnerable, como haga eso con todas mis viviendas, voy a ser yo. Con lo cual, ¿a quién le vas a dar esa vivienda? Al mejor perfil. Y quiero decir que con esto todavía tenemos la libertad de poder elegir a la persona que va a residir en nuestra vivienda, ¿no? Alquilado. Eso es un poder que no sé cuánto tiempo más durará, porque de verdad yo pienso que cualquier día te van a decir, oiga, que usted no puede elegir. ¿Me entiendes? Sí, ese poder durará posiblemente hasta, Hasta que ellos quieran. bueno, debería durar, debería durar todo el tiempo que podamos, pero bueno, al hilo de lo que estabas comentando porque claro, una cosa es el tema económico, ¿no? Decir, oye, una parejita que gana 4.000 euros o una familia de 5 que el cabeza de familia, que puede ser hombre o mujer, gana 1.500, ¿no? Vamos a poner, para pagar un alquiler de 900, ¿no? Pero claro, o sea, te pones a pensar y dices, vale, por un lado tenemos el lado económico, pero por el otro lado tenemos el riesgo de que se vuelvan vulnerables y que se conviertan en inquiocupas. Y claro, entonces es que ya del tirón te vas a ir a por la pareja, no te vas a quedar con la familia. Es que es un riesgo muy grande que te puedan entrar inquiocupas en la casa, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Absolutamente. Así que sí, absolutamente de acuerdo. Has hecho una. Me gustó mucho ese vídeo por el tema de que dices el fin de las clases medias. De hecho, es que es un fenómeno bastante reciente, porque es que como tal llevamos 100 años, ¿no? Con el tema de las clases medias o ciento y pico años. O sea, no es algo demasiado largo en el tiempo. Normalmente estaba rey, nobleza los burócratas arriba del todo y luego tenías el resto. Simplemente, ¿no? Bueno, tenías el ejército, el clero y tal, ¿vale? Y luego ya el resto, ¿no? Todos nosotros, el populacho, ¿no? Pero luego se ha generado esa clase media, que realmente la clase media lo que sucede es que tienen poder, tienen fuerza, porque tienen esas viviendas, porque tienen inversiones, es decir, son más independientes del sistema. ¿Qué sucede? Que al sistema no le interesa que tú seas independiente, porque cuanta más libertad tengas tú, menos tienen ellos, y cuanta más libertad tengan ellos, menos tienes que tener tú. Con lo cual, básicamente, como ningún político va a renunciar per se a su poder, ¿entiendes? Y es ahí donde estamos. Por eso lo que quieren son personas pobres y dependientes del sistema. Y es ahí, por eso siempre lo digo, lo que comentamos en este canal no es, oye, mira, que es que se viene el apocalipsis, es que no, quieren asustarte. Por eso ahí tienes que sacar tú las garras, tienes que formarte y cuanta más formación, menos ignorante eres. Y vas a tener más valentía para invertir. Y esa es la solución que tiene hoy cualquier persona para defenderse de manera más o menos legal, digámoslo así. Digo más o menos porque aunque muchas veces tengas una vivienda parece que no se cumple esa legalidad, ¿no? De la propiedad privada, pero hay fórmulas, ¿verdad? Hay fórmulas.
Sí, aquí yo creo que lo más importante y lo que yo recomendaría a la gente es que lo pueda ver desde fuera, ¿no? Porque al final cuando estás dentro, en lo que se le suele denominar la carrera de la rata, ¿no? Es muy complejo poder salir, ¿no? Porque estás en Sí. el día a día, con tus gastos, con tus hipotecas, con tu... Y al final la economía está hecha para que tú puedas... hay ciertas personas que entran dentro de la trampa de la economía y al final acaban pagando todo lo que pueden disponer, ¿no? Y de ahí es cuando vienen los problemas, pues por ejemplo, cuando hubo este aumento de interés en las hipotecas hace un par de años, pues claro, si tú vas al límite y te meten 300 euros más al mes de hipoteca, pues ya no puedes. O si vas al límite y te meten 400 euros más de alquiler, pues tampoco puedes, ¿no? Entonces, al final, esa es la peor trampa que yo considero que hay, ¿no? Que al final las personas se amoldan a la trampa de la economía. Y la economía lo que quiere es que todo lo que tú ganas lo gastes, absolutamente todo, ¿no? Claro. Y así hay muchas personas. Sociedades Sí, consumistas, exactamente, que sí, no tengan nada y todo pago por uso y que no dispongan de efectivamente. eso. O sea, que me gusta esa distinción entre propietarios y los que no, o sea, los que tienen activos y los que no tienen activos. Y yo pienso que vamos hacia eso, no solamente en España, sino en el resto del mundo. De ahí que en España tenemos un índice de propietarios muy alto y eso hay que bajarlo. Yo lo veo de esa manera, es lo que quieren los políticos. Bueno, vamos a ver tu visión sobre el mercado inmobiliario hipotecario en 2025 y años posteriores. ¿Cómo lo ves, Sergio? Bueno, volviendo al tema que hablábamos antes, para la gente lo veo complicado. O sea, para la persona de a pie que necesita un techo donde vivir va a ser muy, muy complicado porque si el 2024 tuvieron un difícil acceso, el 2025 va a ser muchísimo peor, muchísimo peor. Nosotros ahora, en lo que va de inicio de año, las ventas que hemos hecho han sido todas de récord, o sea, absolutamente récord. Nosotros, antes de vender, hacemos valoraciones, miramos en el registro de la propiedad, etcétera, por cuánto se vendió en esa finca las propiedades anteriormente y todas las que se han vendido han sido récord, pero récord bastante abultado. Y dices, ostras, no me podía imaginar que se podía vender por este precio, ¿no? Entonces, lo que va a suceder en el 2025 va a ser esto. O sea, vamos a ver ventas de récord en todas las zonas de España, pero especialmente vamos a ver grandes subidas de precio en la periferia de las ciudades. ¿Por qué? Porque la ciudad, al final, el tope va a ser lo que la gente va a poder pagar, ¿no? Entonces, va a llegar un límite, sobre todo cuando no hablamos de las zonas, las mejores zonas, las zonas prime, y hablamos de zonas medias, pues ahí la renta de las personas va a ser el límite a lo que van a poder acceder de hipoteca, ¿no? Pero fuera de las ciudades todavía hay mucho margen por crecer, ¿no? Y mucha gente ya es lo que está haciendo, está mirando fuera de las ciudades porque las ciudades ya no puede vivir, y entonces las mejores zonas para comprar van a ser las que tengan el transporte público cerca y que puedan llegar a la ciudad de una forma más o menos directa. Y esas zonas son las que realmente ahora van a sufrir este año subidas muy, muy importantes de precio, ¿no? Y esto es algo que lo vamos a ver constantemente. Bueno, de hecho ya lo estamos viendo. Hay zonas muy, muy secundarias de España donde ahora hay multitud de inversores que están comprando viviendas me lo invento, de 50 a 80 mil euros, porque es que como no hay, pues cualquier vivienda en cualquier pueblo la ponen en alquiler por habitaciones y se lo cogen, ¿no? Entonces, esto es un hecho que se está viviendo en España, que es complicado de entender, pero que está sucediendo, ¿no? Y luego, por otro lado, o sea, las subidas van a ser generalizadas, pero especialmente en segundas ciudades, segundas coronas. Y por otro lado, el tema de las hipotecas, la tendencia a la baja va a seguir, no tanto como lo que vimos a finales de año, ¿no? Que hubo una bajada muy importante. Quizá nos quedamos alrededor del 2%, 1,5% de interés del Euribor. Pero claro, los bancos al final son una empresa privada y ellos lo que quieren es vender. Entonces, si en el 2024 tuvieron muy buenos números, lo que no van a querer hacer ahora es caer. Entonces, ellos van a propiciar que se sigan dando estas hipotecas. Y vamos a ver muchas ofertas, mucha guerra hipotecaria entre entidades, que yo creo que eso también es muy, muy interesante para la gente que quiera comprar, porque va a generar una guerra sana con la que al final el que va a ganar va a ser el consumidor, ¿no? Y luego, tocando también un poquito el tema de inversión, 2025, yo creo que va a ser un año donde va a ser, se está poniendo muy de moda los NPLs, que son los créditos hipotecarios fallidos. Bueno,
podrían ser no hipotecarios, pero bueno, los interesantes para los inversores son créditos hipotecarios fallidos que están impagados, ¿no? Y esto se está poniendo muy de moda. Yo creo que es la tendencia que van a coger muchos inversores en el año 2025. Hay que saber hacerlo, o sea, esto no es coger un piso y ponerlo en alquiler y obtener renta, es mucho más complicado y aparte hace falta liquidez, es muy complejo apalancarse en estas operaciones. Y aparte son operaciones más financieras que inmobiliarias, pero que acaban siendo inmobiliarias, ¿no? Porque hay una dación en pago, porque hay una cesión, porque en la subasta se lo acaba adjudicando el que obtiene el crédito. Bueno, hay fórmulas, ¿no? Pero yo creo que la tendencia en inversión este año va a ser esta. Y aparte, yo creo que también es muy interesante invertir en vivienda ocupada, porque obtienes grandes descuentos y realmente tampoco se tarda tanto en echar al ocupado. Bueno, se tarda, pero sí que obtienes muy buenas rentabilidades. Vale, me parece buena. Fíjate, has comentado el tema de récord de precios, lo vamos a ver en todas las ciudades, ¿vale? Y luego el tema de, oye, que la gente se está yendo un poco más a la periferia cuando no tienen esa capacidad, ¿no? Yo te pregunto, los precios en esas capitales o en zonas prime que has mencionado también, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de la subida de precios? Porque sabes que oficialmente, la visión oficial dice que es por los extranjeros, que vienen los extranjeros con billetes y compran. ¿Crees que esa es la razón por la subida de precio generalizada en España? Mira, yo que vuelvo a insistir, yo estoy todo el día en las trincheras, o sea, estoy ahí abajo y tocando el comprador, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Nosotros los últimos inmuebles que hemos vendido de más de 1 millón de euros los han comprado gente local, no lo ha comprado gente internacional, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que el internacional compra, pero a veces el internacional busca también la oportunidad, ¿no? No es tanto de comprar el inmueble tan caro, ¿no? Y nos han vendido mucho esto, ¿no? Que el internacional pues, es el que está haciendo un poco que todo este boom inmobiliario esté sucediendo y realmente no es así. Eh, por ejemplo, han quitado las Golden Visa, que se van a ir Sí. ahora, En si no abril, me ¿no? equivoco, a finales de marzo, primeros de abril. Sí. Sí, sí, será el último momento. Bueno, se va. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora empezamos a ir justos, porque para que el internacional pida la Golden Visa tiene que estar ya inscrito en el registro, con lo cual empieza a ir justo el tema, aunque sea solo hasta entonces, ¿no? Pero bueno, realmente las compraventas con Golden Visa que han habido en España son ínfimas. O sea, el impacto que ha tenido en el precio de la vivienda esto es muy poco y hablamos de viviendas de más de medio millón de Sí. euros, ¿no? Que era un Que son viviendas que 0,3%, una cosa la así. gran mayoría de personas no puede acceder a ellas, ¿no? Sí, absolutamente. Porque luego exactamente son viviendas que realmente no son para la gente humilde, que es realmente para que se dice que se está legislando para mejorar su situación, ¿no? De acceso a la vivienda. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, sí, Ningún sentido. totalmente. Al final, mira, yo veo el mercado inmobiliario como un centro comercial, ¿no? O como, mejor dicho, como la calle principal comercial de una ciudad, ¿no? Pues allí te vas a encontrar varias marcas. Pues tienes el Zara, tienes el Pull&Bear, tienes el Primark, tienes el Armani, tienes un montón de marcas donde, oye, cada persona que está paseando por ahí va a entrar a una o a la otra en función de sus posibilidades y de sus gustos, ¿no? Y el mercado inmobiliario tiene que ser igual. O sea, al final, yo entiendo que no puedes pretender que en la mejor zona de una ciudad haya inmuebles de protección oficial, pero bueno, hay zonas más humildes donde sí que tiene que haberlos. Tiene que haberlos y la gente tiene que disponer de ellos porque tienen que vivir en alguna parte. Y al final, el magnate, nunca mejor dicho, tiene que poder acceder a su vivienda de 2 millones de euros y una persona más humilde tiene que acceder a una vivienda de 100, 150 o 200 Eso mil. es. Sí, lo que no puedes pretender es que dices, no, es que como mi bolsillo es para una vivienda de 300 euros de alquiler, tú tienes que adaptar tu inmueble a ese alquiler para esa persona de 300, que eso realmente con esta... Ahora te pregunto, a ver qué opinas sobre este tema, sobre la huelga de alquileres, sindicato de bla, 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 todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que opinas? Porque realmente te están diciendo, oye, es que yo solamente puedo pagar, dicen que no solamente trabajamos para nuestro jefe, esto es su lema, sino que trabajamos para nuestro casero. Dice, vamos a ver, muy sencillo, dice, es que no podemos estamos pagando la hipoteca. Yo siempre lo digo, no quieres pagar la hipoteca, no pasa de otro, dices que estás pagando la hipoteca. Yo siempre digo que son dos contratos diferentes. Tú como persona propietaria que tienes una hipoteca, tú tienes un contrato con el banco, ¿sí? Y luego esa persona tiene un contrato de arrendamiento con el casero. Son contratos diferentes. Tú me estás pagando un alquiler y yo estoy pagando una hipoteca. Fin. Son contratos diferentes. Otra cosa es que yo me apalanque en ese capital que me entra para luego pagar la hipoteca. Yo lo podría pagar con otro capital, o con otro alquiler, o con otra inversión. En fin, son cosas que utilizan porque es demagogia pura y dura, ¿vale? Es populismo.
Pero al fin y al cabo lo que viene a decir es que bueno, que hay que adaptarnos a sus capacidades económicas, a su bolsillo. Que también te digo una cosa, yo conozco a muchos perfiles de estos y realmente muchos son niños de papá y luego muchos otros son precisamente personas que es que les gusta vivir en todo el centro o les gusta vivir en zonas muy chulas. Porque yo, por ejemplo, en Japón, yo era una cosa, nadie se iba a plantear, oye, es que yo vivo no sé dónde y pago no sé cuánto, ¿no? Hay mucha gente que vivía a 1 hora y media, 2 horas de camino, es decir, todos los días se pegaban 2 horas en AVE para ir y 2 horas para volver, y no se quejaban lo más mínimo, iban estudiando en el tren o jugando a un videojuego o la mayor parte de los casos durmiendo, ¿vale? Pero hoy en día es como, no, es que, claro, como me voy a pegar tanto tiempo de transporte, pues hombre, pues si no te da el bolsillo, pues tendrás a lo mejor que pegarte transporte, ya, pero es que yo creo que también hay gente muy comodona. No sé, a ver, ¿tú qué opinas de esto del sindicato, de la huelga de alquileres, de esto que te acabo de comentar? ¿Qué opinas? Sí. Mira, al hilo de esto que comentas, Mm, en Londres, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. El otro día hablaba con una directiva mm, bueno, está siempre a caballo entre Barcelona y Londres. ujú. Y me decía que varios directivos en Londres tienen 1 hora de trayecto en tren. Y, ojo, pagaban un dineral de tren para poder ir sentaditos en primera clase con su internet, etcétera, etcétera. Pero tienen 1 hora de trayecto en tren. Y estamos hablando de gente con unos salarios elevadísimos. O sea, Sí, no es solo un fenómeno, yo creo, de las clases obreras, sino es que al final es de ya, sentido común. Oye, si no tienes aquí, te tendrás que mover e irte para el otro lado, ¿no? es obvio. Mm, Y esto es así. Lo que sí que te diría, que aquí también tienen parte de culpa los políticos. Yo creo que hay que propiciar el transporte público y mm, hacerlo realmente mucho más eficiente y efectivo para que sea mm, accesible para todo el mundo. Oye, si estás viendo que tu ciudad no da abasto, pues facilita que la gente vaya alrededor de la ciudad y que pueda comprar y que pueda trasladarse sin inconvenientes y que le sea fácil, ¿no? Entonces, yo creo, volviendo a los políticos, que al final volvemos a la inacción. ¿Qué Oye, es estás acción? viendo que te está estallando una bomba nuclear y no estás poniendo ningún tipo de solución. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer y no hacen absolutamente nada que es una Mm, lástima, ¿no? mm. Eh, Y la bueno, inacción es quitando realmente tema de los acción. políticos, porque los políticos podríamos hablar horas y horas y horas respecto al sindicato de inquilinas que están con lo de la huelga de alquileres, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, lo primero es que huelga no existe, o sea, una huelga no puede ser de alquileres. Una huelga es pues, porque estás trabajando y no te gusta cómo es tu trabajo y haces una huelga. Eso sí que está recogido y es una huelga, pero o sea, tú no puedes coger o sea, esas personas que alquilan el inmueble, lo mismo lo compraron en el año 2008, tienen una hipoteca enorme y a lo mejor ella no lo sabe, pero ese señor paga más hipoteca que el alquiler que recibe. Y encima le está pidiendo que le baje la mitad del alquiler. Es que es absurdo, no tiene ningún sentido. O a lo mejor el chico que le alquila el inmueble ha estado trabajando toda su vida para poder tener un segundo inmueble y obtener una renta, pero claro, es que esa persona ha trabajado, se ha dejado la piel para conseguir ese inmueble, ¿no? Entonces, al final es un poco agresivo lo que están diciendo. O sea, realmente la gente no, los propietarios no se merecen esto. Los propietarios no son asesinos. Y hay que tener en cuenta que, oye, comprar un piso, vamos a poner que sea relativamente económico de unos 200.000 euros, reformarlo, pagar los impuestos, pagar la hipoteca. Claro, o sea, estás pagando un dineral para recibir a lo mejor 900 euros al mes. Claro, es que entonces la gente que es lo que está sucediendo, lo está retirando del mercado. Pues de, oye, con todo el esfuerzo y el sacrificio que estoy haciendo para recibir esto y encima tener riesgo de inquiocupación, ser el malo de la película, tener aquí huelgas que dicen que van a dejar de pagarme el alquiler. Claro, es que la gente sale corriendo y encima el gobierno no dice nada. No Esta gente va solamente... saliendo por ahí y se quedan callados. Hombre, por Mm. favor. Fíjate, no solamente cuando dices que no hay, que hay inacción, realmente cuando hay inacción es también cuando hay un silencio. Una silencio es una contestación también. Cuando hay inacción también es, una acción que están llevando a cabo. Porque la acción de no haber inacción es una acción, en el sentido de no hacemos nada porque quizá nos conviene. Sabes que al final no siempre, o yo diría, en la mayor parte de las situaciones no actúan para el beneficio del pueblo, ¿vale? Con lo cual, de todas maneras, cuando veías esas manifestaciones, veías que había determinado partido político donde estaban allí apoyando con pancartas, ¿eh? Esta huelga que le estaban allí las de Sumar, ¿no? Estas señoritas súper profeministas, ¿sabes? Porque luego esto es otro tema, es un sindicato de inquilinas, debe ser que solamente, bueno, está ayudando a las inquilinas, pero bueno, cosas de estas. Entonces, bueno, yo creo que también es una forma de asustar, porque hay mucha gente, como bien sabrás, que se está saliendo de la inversión inmobiliaria, gente que decide, oye, no vuelvo a invertir en España, gente que decide, oye,
véndeme la vivienda, porque paso de España, pero fíjate que al final todo confluye en que, coño, todas las medidas están encaminadas a asustar a las personas que quieren tener vivienda. Al final están subiendo los alquileres. Tú fíjate, el impuestazo está a las basuras. ¿Tú quién crees que va a pagar ahora ese nuevo impuesto de 200, 300, 400 euros de basuras? ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el propietario o lo va a pagar el inquilino? Bueno, el propietario seguro, vamos, no tengas dudas. Mm, Esto es así. Al final el propietario es el que lo paga todo, mm. porque en No, teoría es el pero que tiene dinero. sí, no, yo creo, fíjate que sí se va a trasladar al inquilino, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. De hecho, fíjate que realmente quién es el que utiliza las basuras. Y de hecho, si lo Bueno, tienes puesto por contrato, en el momento que sí, sí, sí. aparezca, se active, lo pagará el inquilino. Yo pienso que habrá situaciones en las que seguramente lo paga el propietario, pero yo creo que sí se le puede trasladar al inquilino. Con lo cual, al final, si te meten 400, 500 euros más, prorratealo y fíjate cuánto te sube el alquiler todos los meses. Te Ujú. sube 40, 50, 60 euros. Eso es un porcentaje. Si pagas 600 es un 10% mensual. Con lo cual, no legislan precisamente para bajar los alquileres, sino para dificultar las opciones que tiene un inquilino, para hacerlos cada vez más vulnerables y para que cale cada vez más ese mensaje pesimista, ese mensaje populista, ¿sabes? De que la culpa la tiene el de siempre, el propietario. Eso sí que siempre la culpa la va a tener el propietario, que es precisamente quien saca viviendas en alquiler, porque siempre hablamos que el problema que tenemos habitacional en España, Sergio, es básicamente de oferta. Pero realmente no es solamente de oferta, es de demanda, porque hay una demanda brutal. Y claro, si tú regularizas y traes a España 250, 300.000 personas más al año, evidentemente esas personas no es que se vayan todos los días de vuelta a sus países y vuelvan a la mañana siguiente, sino que tienen que quedarse a vivir en este país. Con lo cual, dices, claro, es que hay una emergencia habitacional. Ya, claro, pero si cuando hay una emergencia habitacional continúas trayendo gente, evidentemente va a haber cada vez más emergencia habitacional. Porque es imposible que volvamos a, que vayamos a tener, bueno, es imposible, se podría hacer, pero realmente no parece que vayamos encaminados a ello. Ahora mismo estamos en torno a 105.000 viviendas al año, ¿no? Nuevas construidas. Pero realmente te voy a preguntar ahora a ver qué opinas sobre la vivienda pública. Yo soy de la siguiente opinión, y es que tú puedes construir 1 millón de viviendas al año, 2, 3, 5, 10, las que sean. Pero si sigues dando inseguridad jurídica, lo que vas a tener es 1 millón, 3, 5, 10 millones de viviendas más al año con inseguridad jurídica. Con lo cual no resolvemos el problema. Vamos a empezar con lo que tenemos, ¿no? Y con lo que tenemos vamos a solucionar el problema. Y vamos a ver entonces cómo bajan los propietarios que tengan viviendas, que las saquen al mercado. Vamos a ver cómo bajan los precios. Y entonces vamos a ver luego cuántas viviendas realmente hacen falta, son necesarias. Lo que no tiene sentido, vamos a construir por construir, que eso luego son impuestos de todos, ¿eh? Que eso es impuestos de contribuyente, presentes, futuros, que esas casas que se construyan ahora las van a pagar nuestros nietos. En fin, no, yo creo que hay que planificar primeramente con lo que tenemos, vamos a darle seguridad jurídica, vamos a ver qué tal funciona ahora la cosa, y una vez que veamos cómo se ajustan oferta y demanda, vamos a ver cuánto hay que construir. Y entonces se construye. No sé, ¿qué opinas tú sobre el tema de la vivienda pública en España? A ver, sobre esto que comentabas, yo creo que hay muchísimas vías. Obviamente, donde quiere estar todo el mundo es en las grandes ciudades, tanto el que tiene más dinero como el que tiene menos, todo el mundo quiere estar en las grandes ciudades y si no, pues lo más cerca posible, ¿no? El problema de estas zonas es que ya son muy densas. O sea, a nivel urbano son muy, muy densas, pero sí que es verdad que todavía podemos encontrar viviendas vacías y ya no viviendas, a lo mejor con otros usos, ¿no? Pues, por ejemplo, locales, oficinas. Y yo creo que ahí tendrían que hacer un esfuerzo y flexibilizar un poquito la normativa de cambio de uso. Mira, por ejemplo, esta tarde voy a ir a ver un local pequeño cerca de Barcelona para hacer el cambio de uso y vamos a ver si realmente va a ser algo que podamos hacer o no. Pero siempre nos encontramos con muchos problemas cuando queremos hacer una inversión de este estilo, ¿no? Y luego hay otro tema que no se dice mucho, pero yo creo que es muy interesante, que es la segregación de viviendas. O sea, al final, la necesidad de metraje de vivienda cada vez es menor, porque las familias cada vez son más pequeñas, ahora lo normal es encontrar una pareja con un hijo como mucho, ¿no? Entonces, en las ciudades todavía tenemos muchas viviendas de 100, 150 metros que se pueden segregar sin ningún problema. Y entonces, pues hay algunas normativas que por densidad de ese edificio, densidad urbanística, no te lo permite, pues ahí también tendrían que ser un poquito más flexibles y empezar a dejar segregar viviendas de una forma un poco más amplia, ¿no? Entonces, si podemos segregar viviendas, si podemos hacer, que también se ha hablado de las remontas, ¿no? Es decir, edificios de 5 plantas, poder hacerlos de 5 más, por ejemplo. De hecho, ahora en Valencia creo que han activado algo de esto. Pasa que las remontas son muy complicadas porque todos los vecinos tienen que estar de acuerdo.
Al final estás metiendo 2 plantas por encima y tienes que también actualizar el ascensor. No es fácil, ¿no? Vender el derecho de vuelo, que normalmente pertenece a la comunidad, es complejo. Pero bueno, también es una solución, ¿no? El tema de las remontas, el tema de la segregación, los cambios de uso de oficinas. Hay edificios de oficinas que se construyeron en zonas que no tenían sentido y que ahora irían muy bien como viviendas, ¿no? Pues hacer ese tipo de cambios de uso también sería interesante. Bueno, muchísimas cosas que se puede hacer con lo que ya tenemos, incentivar esas viviendas que están vacías, que se vendan también. Y luego, insisto, incentivar la movilidad a zonas de segundas o incluso de terceras coronas para que la ciudad, cuando ya no tiene más capacidad, pueda salir hacia afuera, ¿no? Y luego hay otro tema que no se habla tampoco, que es la España vaciada. La España vaciada es todas esas zonas que no tienen demanda o que tienen muy poca demanda, que aparte tienen otro problema, que es que la gran mayoría de las viviendas están derruidas o en muy mal estado, y entonces el mismo propietario, que suele ser propietario por herencia de familiares de hace años, no tiene capital para poder solucionar y arreglar esto, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno también tiene que ayudar, poner vías para ayudar este tipo de zonas que estén mejor comunicadas, ya sea por carretera, por tren. Bueno, o sea, al final tiene que crear todo un ecosistema que sea favorable para que la gente pueda vivir en todas partes y no tenga ningún problema. O sea, yo veo zonas de Europa, por ejemplo, Alemania, tú ves a la gente que vive en los pueblos, o Francia, sin ningún problema, en zonas muy, muy aisladas y lejos de las ciudades, y no hay ningún inconveniente. Y tan contentos. Y tan contentos, efectivamente. De hecho, yo creo que si consiguieran en estas zonas más rurales conseguir una buena comunicación, etcétera, etcétera, oye, o sea, al final la gente tendría mucha mejor calidad de vida que la que puedes tener en una ciudad, ¿no? Y esto es algo que los gobiernos tienen que ponerse las pilas. Pero como están con sus batallitas, que si ahora te estoy, ahora no te estoy, ahora te envío a esto, ahora recojo lo otro, al final lo único que intentan es contentar a los votantes y poca cosa más. Son distracciones, absolutamente de acuerdo. Y me ha gustado mucho la vía que has propuesto del inicio de, oye, vamos a mejorar la eficiencia del sistema de transporte, ¿no? Por ejemplo, en Japón está absolutamente todo conectado. O sea, es impresionante hasta dónde llegan los tentáculos del tren. Allí no solamente es metro, no, allí cada línea, por ejemplo, es una empresa. Con lo cual está bastante bien, cada una se ocupa de su línea, ¿sabes? Y pueden sacar bastante más paradas. O sea, ¿lo ves que está todo conectado? Dices, pero ¿cómo es posible que...? Es como si dices, coño, es que el tren llega hasta Toledo, o sea, lo que es la línea del metro hasta Toledo y continúa, o sea, y muchas paradas, pero muy cerca unas de otras, ¿sabes? Y luego además es rápido, es un sistema que parece un poco antiguo, lo que son los trenes, pero son rápidos, son eficientes. Por eso digo que hay mucha gente que viene a lo mejor a distancia de muchísimos kilómetros y dice, y oye, a lo mejor es una hora, pero sabe que allí puede encontrar una vivienda mucho más barata. Porque luego sí que es cierto que en esas zonas más rurales las casas están tiradas de precio. Y hay gente que dice, oye, es que mira, para pegarme la hora, para estar cerquita, porque a veces que solamente por ir en metro tardas a lo mejor una hora también. Bueno, estoy una hora en tren, muy lejos, pero sé que puedo conseguir una vivienda, tanto en compra como en alquiler, bastante más barata, pero muy barata, ¿sabes? Con lo cual, eso es una vía, me parece estupenda. Lo que has comentado de las segregaciones, yo hace un año en un evento que estuve con Idealista y también con el Instituto de Empresa comentaba eso. Digo, yo creo que el hecho de hacer las viviendas más pequeñas, como por ejemplo se hace en Japón, digo, está muy bien aceptado. Digo, como vamos a un modelo donde las familias son más pequeñas y tal, lo mismo. Esas segregaciones, pero luego viene esa ley de vivienda, luego vienen leyes también de ayuntamientos que te dicen, no, por ejemplo en Madrid, las viviendas segregadas tienen que ser como mínimo 40 metros cuadrados. Pues a lo mejor hay apartamentos para estudiantes que por 25 metros cuadrados están súper contentos. En Japón la gente vive en 17 y 18 metros cuadrados y están bien, en veintitantos. Pues para un estudiante, para 2 3 años de universidad, a lo mejor 25 metros cuadrados, en vez de una casa de 100 metros, pues sacas 4 apartamentillos. Y ya, por ejemplo, esos otros pisos que eran para estudiantes pueden ser para familias. En fin, es básicamente sacar unidades. Ese es el objetivo que habría que hacer, sacar unidades. De hecho, ahora mismo hay un gran experimento en toda España que son el alquiler habitacional. Sí. El alquiler por habitaciones no deja de ser segregar un inmueble en varios trocitos para que la gente lo coja, ¿no? Claro, con el alquiler de habitaciones yo tengo lo que yo pienso es que realmente está funcionando tan bien porque la gente más humilde no puede acceder a una vivienda. Entonces, en algún sitio tiene que vivir, ¿no? Y muchos solo tienen opción de vivir en una habitación. En cambio, si en vez de habitaciones, pues oye, de un piso de 100 metros pudieras sacar 3 pisitos pequeños y se lo pudieras alquilar al precio de una habitación por un poquito más, oye, pues yo creo que sería mucho más digno para esa persona y para el inversor también, ¿no?
y sería muchísimo más interesante, porque al final, oye, si la gente está pagando por habitaciones lo que está pagando, que son en las grandes ciudades son barbaridades, ya estoy viendo habitaciones a más de 1.000 euros, o sea, es una pasada. Si la gente está pagando eso, encantadísima, pagaría por un mini piso de 25 metros cuadrados, pero encantada, seguro. Pero claro, pues volvemos a lo mismo, las administraciones que son lo que frenan todo el impulso que pueda darle la gente, ¿no? Sí, y como inversor inmobiliario, eso lo sabes muy bien, el tema de las segregaciones son las mejores oportunidades, creo yo. Compras Sí, una vivienda, lo divides y luego ahora tú te puedes apalancar no sobre. Ahora tenías una, ahora tienes tres, imagínate, dos, tres, cuatro. ¿Y ahora qué haces? Te puedes apalancar sobre cada una de ellas. Tienes cuatro activos, con lo cual a mí me parece la oportunidad del siglo siempre, ¿vale? Yo siempre lo decía el milagro de las segregaciones inmobiliarias, ¿sabes? Porque, ¿verdad? Es la multiplicación de los panes y los peces, ¿sabes? sí, sí, sí. Así es como Bueno, lo al veo. final, Mm, los que nos dedicamos a la inversión inmobiliaria, yo creo que tenemos una visión muy amplia, ¿no? mm, Y siempre buscamos la oportunidad, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que hacer. Entonces, cuando ves un inmueble, no ves el inmueble, ves la segregación. O ves un local que pueda tener cambio de uso, ves el local, el cambio de uso y la mm, segregación del local, ¿no? O sea, al final sí, tienes varias mm, opciones allí sí. y un poco cuando estás viendo el inmueble, estás viendo ya la rentabilidad. Mm. Te está saltando incluso el proceso, ¿no? Sí, pero hay mucha A veces es tontería peligroso con. esto. Sí, te he entendido. No, pero hay mucho problema en ese sentido. Yo veo muchas ciudades, muchos otros países donde no hay tanta tontería, tanta regulación. ¿Se puede hacer vivienda? O sea, sí, se puede hacer una vivienda. ¿Puede vivir la gente? Sí. ¿Aquí qué hay? Mucha tontería, ¿vale? Y al final lo que hacen, por ejemplo, un local comercial, típica persona, yo esto no lo veo mal. Típica persona, esto de, por ejemplo, transformar los locales comerciales en viviendas, esto es un fenómeno que viene de los Estados Unidos, donde llegaba el típico bohemio, la típica persona que decía, oye, mira, yo lo utilizo como taller y como vivienda. Porque si vas a estar todo el día en el taller, vas a estar todo el día trabajando hasta la tarde por la noche. Y ahora te vas a la vivienda nada más que para dormir. Oye, que tengo ahí una habitación donde tengo una cama, donde lo tengo puesto como habitación y tengo ahí mi cocina, y tengo mi baño, tengo todo. Y vas a tener que pagar dos alquileres. ¿Entiendes? O una casa y luego un alquiler. O dos viviendas, dos hipotecas. Entonces, hoy en España eso no se puede hacer. Tú no puedes utilizar ese local residencial, ¿vale? Pero a lo mejor hay una persona que dice, oye, mira, yo es que aquí me puedo apañar como oficina y luego tengo ahí una habitación. No lo sé. Yo lo veo como un espacio. Entonces, esa otra vivienda que ya tú no tienes que coger, es para otra familia. Por ejemplo, vale, lo pongo un poco drástico el ejemplo, pero quiero decir que hoy pone mucha regulación para que tú puedas transformar ese local en vivienda, que ya de por sí, te digo, hoy en día que se pueden transformar me parece bien. Lo único que sucede es que tenemos que entender la consecuencia de que ese local ya no valga para el local, ya no haya tanto interés, y es precisamente porque se ha destruido muchísima actividad económica. Yo, por ejemplo, cada vez que veo locales, imagínate, típicos barrios donde estaba toda la calle, había 20 locales y cada uno era un comercio de una familia, ¿entiendes? ¿Y ahora qué sucede? Que son todo viviendas. Eso es una destrucción, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, hay muchos locales que no se alquilan, pero ahora ya como han cerrado el grifo de que te puedan conceder esa conversión de local en vivienda, se te queda, como dicen, ¿no? Un local para ratas. Porque no vale para local ni tampoco para vivienda. Vale para almacenes de empresas de construcción y cosas así. Pero bueno, por eso digo que me gustaría ver los barrios, ¿no? Llenos de más vida, más comercios, más tal. Pero bueno, Sí, sí que es cierto que añaden unidades para vivienda. No te digo que no. Lo único que hay que decir que, hombre, que antes era más bonito. No sé si me entiendes, ya es el lado más humano. sí, antes la vida de barrio era una pasada, ¿no? Sí. Ya se empezó a destruir, recuerdo hace unos años con la llegada masiva de centros comerciales a las afueras de las ciudades, ¿no? Y ya Amazon. mucho comercio de barrio notaba esto, ¿no? Y yo creo que la estocada final ya fue el e-commerce. El e-commerce se los ha acabado de cargar, ¿no? Porque al final es que ser competitivo contra eso es muy complicado Mm, para una tienda de barrio. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, a lo mejor hay otro tipo de comercio más de proximidad, como pueden ser las panaderías, que todavía tienen fuelle, ¿no? Hay algunas cadenas que siguen apostando por el comercio de barrio. No está todo perdido, pero sí que es verdad que la necesidad que había antes de un número de locales ahora ha bajado drásticamente, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues esos locales que ya no son necesarios, sí que es bueno poder darles esa segunda vida, ¿no? Como vivienda. absolutamente. Vale, vamos a ver, tú que estás en Barcelona, que conoces la región de Cataluña, te pregunto, ¿hay alguna vía? ¿No? Porque ahora tenemos no, recordaremos, ¿no? Multas de hasta 900.000 euros, tenemos esa ley vivienda, aplicable lo que es el tope de alquileres en
Cataluña, con lo cual no te puedes salir de ahí. Y vemos que, por ejemplo, viviendas que podrían estar en 1000... aquí, por ejemplo, en este canal hicimos un experimento, ¿vale? Una vivienda que cogimos aleatoria, vimos cuál tendría que ser el precio de mercado del alquiler, no sé si rondaba los 1.300, pero no te dejaban por ese tope, ¿no? Ese tope del alquiler en más de 800. Pero el caso es que cuando empezabas a añadir características, tiene ascensor, tiene jardín, tiene aire acondicionado, tiene, o sea, tenía todo y a lo mejor 800 subía a 900. Dice, o sea, tengo que tener todas estas cosas, o sea, aparcamiento, piscina, todo, solamente 100 euros más. Claro, no te merece la pena, ¿no? Ese pedazo de inversión que tienes que hacer a mayores para 100 euros más. Vale, y entonces veíamos que estaba muy por debajo. Dices que no cubre ni siquiera la hipoteca. Desalienta a muchos inversores, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, a mí me llega mucho inversor que me dice, oye, mira, quiero invertir en Madrid porque me paso. Me dicen eso, tengo 4 viviendas y me paso. O voy a vender una para estar en 4 y voy a invertir en Madrid. Cosas de este estilo. Te pregunto, ¿hay alguna manera legal, por supuesto, sobre todo para no tener que pagar esos 900.000 eurazos, ¿vale? De multa, porque es hasta 900.000 euros, por no superar el precio, el tope de alquiler? ¿Qué nos puedes contar aquí, Sergio? A ver, Que se pueda decir. sí, que se puede decir. Los alquileres en Cataluña llevan muchos años, incluso antes de esta ley de arrendamientos urbanos, ya en Cataluña teníamos lo que le llaman el índice de alquiler, que ya nos bloqueaba, ¿no? Ya no podíamos poner por encima de lo que es el precio que ellos te marcan, ¿no? Ahora con el índice se ha complicado todavía más, porque encima entra lo de que si eres gran tenedor, si no eres gran tenedor, ¿no? Que si tienes a partir de 5 viviendas en zona tensionada ya eres gran tenedor. Lo de las zonas tensionadas hay mucha gente que no lo entiende tampoco, porque te dicen, oye, yo estoy en zona tensionada. No, toda Barcelona es zona tensionada. Y si te preguntas, o sea, no sé exactamente cuántas poblaciones son, pero debe ser el 80% de Cataluña o el 90%. O sea, es una barbaridad, ¿no? Lo curioso de todo esto es que solo somos Cataluña y me parece que alguna zona del País Vasco que ha empezado con lo de las zonas tensionadas. Y aquí los alquileres no bajan. No bajan y no bajan por la sencilla razón de que la gente, en vez de hacer el alquiler de larga estancia, que sería el que está limitado, pues hacen alquiler temporal, que no está limitado. Entonces, bueno, la temporalidad es complicada porque, bueno, tienes que encontrar una persona que cumpla los requisitos de querer estar un tiempo determinado en la vivienda y cumplir una serie de requisitos. Y los que no hacen esto, lo que hacen es alquiler de habitaciones. Cogen el inmueble, hacen división y hacen alquiler de habitaciones por el Código Civil, que es como ellos lo dicen, y también de esa manera pues pueden alquilarlo por muchísimo más de lo que es el precio. Claro, un piso que a lo mejor lo puedes alquilar por 800 euros en Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad que está tocando Barcelona de una clase media, si alquilas por habitaciones, pues te puedes ir a 2.000 o 2.000 y pico euros al mes en vez de 800. Entonces, claro, la gente pues, se tira por allí como locos, ¿no? Sí. Claro, este tema tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Por un lado, es que sabes que esto está regulado y que este es el tope que tienes, ¿no? Digamos, o sea, de aquí no me puedo pasar y ya está. En cambio, si tú inviertes en Madrid, en Valencia, no sé, en Málaga, por ejemplo, por poner zonas que están en ebullición, ¿no? ¿Qué pasa si mañana lo topan? ¿No? Ahí, esto es algo que dices, ostras, y yo estoy invirtiendo en Barcelona y sé cuál es mi límite y en función de ese límite intento comprar al precio más razonable posible para obtener la rentabilidad que busco, ¿no? Pero claro, si te vas a Madrid, por ejemplo, o te vas, bueno, Madrid no creo que pase, pero vamos a irnos a Málaga o Valencia, imagínate que viene mañana no sé quién y dice, oye, pues zona tensionada, topamos los alquileres, tal. Oye, a lo mejor has comprado 3 inmuebles que ahora no los puedes alquilar. De hecho, en Valencia hace poco estaban con el tema de conversión de locales a alquiler turístico, que es algo que se hacía y estaba muy de moda. Y no sé quién me preguntó, oye, ¿esto qué te parece? Digo, uy, esto le veo riesgo porque esto tiene que explotar. Y sí, a los 2 meses ya dijo el ayuntamiento que dejaban de hacerlo, ¿no? O sea, al final, las inversiones hay que tener en cuenta que, bueno, o sea, ahora los números pueden ser muy razonables, pero en un futuro pueden cambiar, porque puede venir el COVID, puede venir la guerra, puede venir
oye, yo qué sé, puede venir algo extraño que pase en España, ¿no? Imagínate que te cae un meteorito. Yo, o sea, después de lo del COVID me espero cualquier cosa, ¿no? Y entonces todo eso afecta al valor de los inmuebles, al valor de los alquileres, al valor de todo. Imagínate que ahora, de golpe y porrazo, la demanda esta tan bestia que tenemos, tan fuerte de vivienda, baja drásticamente por algún motivo extraño que no alcanzamos a conocer, ¿no? Pues, hombre, los precios no podrán ser tan elevados, ¿no? Y eso afectaría a muchísima gente, pues que a lo mejor se ha apalancado en exceso y está obteniendo rentas por encima de la hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, invertir en un mercado como Barcelona está bien porque te da, eso a la gente le extraña un montón cuando se lo explico, pero es que yo lo pienso así. O sea, invertir en Barcelona está bien, primero porque te hace ser más pillo, o sea, tienes que ser muy pillo para poder obtener rentabilidades en Barcelona y poder comprar a un precio bajo. Pero claro, invertir fuera de Barcelona, pues por ejemplo Zaragoza, que también es una zona que está muy de moda, ¿no? Vale, sí, vas a poder obtener rentabilidades, pero como te metan un límite ahí un día, estás muerto. Estás muerto y enterrado, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer los riesgos en los que te metes según donde estés invirtiendo. Absolutamente. Sobre todo porque la inversión inmobiliaria es a muy largo plazo, ¿verdad? Especialmente cuando te apalancas. A lo mejor, claro, si tú quieres obtener tu mayor roce, ¿qué tienes que hacer? Apalancarte al mayor periodo de tiempo posible, a 30, a 35, a 40 años para las personas más jóvenes, ¿no? ¿Qué sucede? Como te metan un límite de estos, no sabes por cuántos años va a ser. Y claro, y antes de invertir ya empiezas a decir, coño, es que yo estoy muy ligado a lo que es la financiación, con lo cual a lo mejor puedo estar perdiendo dinero muchos años, claro. A lo mejor dice, bueno, de este pierdo 100, pero como tengas varios inmuebles y de cada uno pierda 200 o 300, pues hombre, a lo mejor estás, dependiendo de tu situación, ¿vale? Pero puedes estar jodido. Claro, otra cosa es si a lo mejor dices, he comprado al contado. Comprando al contado, dices, bueno, poco que mal, bueno, pago los gastos y saco. ¿Saco menos? Vale, pero saco, ¿no? Pero como esté muy ligado a la financiación, a las hipotecas, pues estar muy jodido. Por eso siempre hablo de que hay que diversificar en diferentes activos e incluso en diferentes ciudades y países, ¿sabes? Que te pasa en Barcelona y tienes todo en Barcelona, pues a lo mejor te pica más, ¿no? O te fastidia. Que dices, oye, tengo la mitad de Madrid y la mitad en Barcelona. Bueno, pues la parte de Madrid puede a lo mejor costear alguna pérdida que tengas de la de Barcelona. No sé, yo lo veo de esa manera el inmobiliario. Ahora hablando que has comentado el tema del límite, el tope de precios. Creo que hay un tema aquí que ha pasado hace algunos días y tú lo comentaste también en tu Instagram y es el tema de la casa Órsola. A ver tú qué opinas con respecto a este caso porque esto pudiera ser algo de aplicación para... Vamos, yo creo que esto no va a ser un caso aislado, un caso único, sino que va a haber muchos casos de este estilo y hay muchos intereses por detrás. Danos tu opinión, Sí. Sergio. Bueno, voy a explicar brevemente lo que sucedió allí. Allí un fondo de inversión compró un edificio que se llama la Casa Órsola. Tiene un nombre, a veces en Barcelona estas cosas suceden. Le pusieron este nombre y bueno, es un edificio que lo compró estaba arrendado, ¿no? Con contratos en vigor de larga estancia. Entonces, bueno, en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando se hacen este tipo de inversiones, el Ayuntamiento tiene derecho de tanteo y retracto. Esto es que si ese edificio costó, yo recuerdo que eran alrededor de 5 millones de euros, el Ayuntamiento se lo podría haber quedado por ese precio, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese inversor, el ayuntamiento no hizo el derecho de tanteo, el inversor se lo quedó y bueno, pues siguió con los contratos en vigor hasta que finalizaban los contratos y decía que no renovaba. No renovaba por la sencilla razón de que iba a hacer contratos temporales y de cobrar a lo mejor 900 euros al mes, pues cobraría 2.000 por cada inmueble. Entonces, claro, pues empezaron las manifestaciones. Pues cada día manifestación allí delante de todo el mundo, televisiones, que si no es justo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, el caso es que esto se ha ido haciendo cada vez más mediático, más grande, se ha ido haciendo cada vez más grande y ahora ha venido el ayuntamiento y, según ellos, para que el malvado inversor no eche a la gente de sus casas cuando se les acaben los contratos de alquiler, pues ellos se han quedado el inmueble y esto es como un símbolo de su lucha contra la especulación, ¿no? Un poco esto. Y yo creo que es un símbolo de su estupidez, sinceramente. Porque, primero, porque no lo compraron por 5 millones, lo acaban de comprar por 9 millones y pico, que es muchísimo más. Y segundo, porque es que ese inmueble es que no hay vulnerables. O sea, ahí hay gente común, pues de la clase media que hablábamos antes, que ya no es clase media, que, oye, todos están pagando sus alquileres y, oye, pues seguramente tendrán opciones de alquilar otra cosa en otra parte y no les pasará nada. Y en cambio, en Barcelona hay
miles de propietarios que tienen inquiocupas en sus casas que no les pagan y el ayuntamiento no les compra la vivienda. Es que no es justo. O sea, porque salga por la tele, porque sea un caso mediático, porque, hostia, es que no es justo, no es justo en absoluto. Y al final ahí te das cuenta de que lo que ellos buscan es pues el voto fácil, el voto absurdo, pero yo creo que aquí les ha salido el tiro por la culata, porque es que ya ni sus votantes lo deben permitir esto. Es que me parece una barbaridad, ¿no? Yo sabes, Sergio, o sea, absolutamente. De hecho, la persona que empezó a reivindicar esto fue un profesor de matemáticas, creo que era de escuela pública, fue la primera que le notificaron que no le renovaban. Ese señor estaba pagando 700 euros de alquiler por el ático de 60 metros cuadrados de terraza por el que está viviendo en Casa Órsola. 60 metros cuadrados de terraza con un pisazo en todo el centro de Barcelona, ¿vale? En Example, y eran 700 euros al mes. Y este señor, que se le ve así muy bohemio, sale al tipo, pues fue el que empezó a quejarse. Yo le veo que le han utilizado como una marioneta, básicamente para atraer, para tener toda esa atención mediática, y ha sido básicamente la baza perfecta lo ha comprado el Ayuntamiento de Madrid, creo que un 47% del Ayuntamiento de Madrid, un 43%, otra como una ONG, ¿vale? Entonces lo han comprado básicamente entre ellos, el Ayuntamiento. ¿Qué sucede? Yo primeramente lo que veo, yo me preocuparía como contribuyente en Barcelona o cualquier punto de España. Lo primero es, porque están pagando lo que bien has dicho, ¿no? Pudieron comprarlo en 5 millones, lo han comprado en 9 y pico, al final con impuestos que supongo que algo tendrán que pagar, 10 millones de euros, vale. 10 millones de euros, calculando más o menos el número de pisos que había, calculando más o menos cuáles eran las rentas, que han hecho un ejemplo de precios, digo, coño, es que esta inversión, tratémoslo como inversión, porque ellos ya hablaban de inversión incluso, esta inversión que hemos hecho tal, vale, es una inversión que se va a recuperar en 100 años, en 100 años a nivel de precios, vale, si ellos dicen que van a mantenerlo congelado, pero van a subir el resto de costes y de gastos, y habrá rehabilitaciones, ¿no? Entre medias y otras cosas, son 100 años de inversión, yo no lo sé. No lo sé, 100 millones, vale. Lo primero que me está diciendo a mí, alerta, ¿vale? Esto están haciendo muy mala inversión con tu dinero. 100 millones de euros para mantener a personas que no son vulnerables ni son nada. Yo lo que lo veo, entonces, como no van a por la inversión, hay algo de por detrás. Yo lo que veo por detrás que hay es que se quieren hacer con activos. Ese activo que era de otro inversor, porque él puede hacer lo que les haga de los cojones con su inmueble, con su edificio, porque es suyo, para eso lo ha pagado y es suyo, puede hacer lo que le dé la gana. Luego empiezan a decir que si es un especulador, que si es un ladrón, que si es un tal... No, es una persona que tiene una empresa y da trabajo a no sé cuántos cientos de personas. Con lo cual ya creo que ya está contribuyendo y pagando muchísimos impuestos. Y de lo que le queda, ha comprado un edificio entero para hacer lo que quiera. Como si lo hubiera querido dedicar a un convento de monjas, porque le gusta la religión, yo qué sé, lo que sea. Para eso es su edificio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que creo que se quieren hacer con activos. Y han dicho que va a ser el primero de muchos otros. Lo que sucede es que tiene la benevolencia, tiene el beneplácito, mejor dicho, el beneplácito del público, por eso de ahí a esa atracción mediática, para hacerse con cada vez más inmuebles. Ese inmueble que es del ayuntamiento es un inmueble que no es de una persona privada. Y eso es realmente lo que quieren. Inmuebles para ellos, ergo, inmuebles no para el pueblo. Yo lo veo de esa manera. Luego es otra cosa. Vamos a ver cuánto tiempo le van a durar a las personas que están ahí a 700 euros o a 400 y 500 que hay. Vamos a ver cuánto tiempo les duran. Porque seguramente que le den otro uso. Honestamente, ¿eh? Sí. O sea, esto ha sido muy mediático, pero Sí. en Barcelona esto lleva pasando muchísimo Sí, tiempo. me O sea, consta. lo que pasa es que nunca habían gastado tanto dinero en un edificio de estas características, pero que sí que se solían comprar, pues, por ejemplo, cuando alguien compraba un lote de pisos a un fondo de inversión, ellos también tenían derecho de tanteo. Pues a lo mejor si el lote de pisos era interesante, se lo quedaban. Y esto lo han hecho así de veces y lo van a seguir haciendo. Entonces, sí, el ayuntamiento debe tener, desconozco la cifra, pero debe tener un patrimonio espectacular a base de ir quitándole inversiones a los inversores. Y luego renuncias a Pero, herencias, también se las quedan ellos, pero esa gratis. también, sí. Pero bueno, el otro día escuchaba un tema que me pareció muy acertado y está muy bien para esto, que es que al final los inquilinos, cuando buscan un alquiler, pues de 200 personas que se postulan para conseguir ese alquiler, al final solo se lo queda uno, ¿no? Y entonces quedan 199 frustrados. Entonces es muchísimo más fácil hacer política para los frustrados que no para el otro. Entonces al final esto es lo que está sucediendo, ¿no? En Barcelona, pues oye, hacemos política para contentar a estos frustrados que no han conseguido su alquiler y hacemos estas acciones para hacer ver que hacemos algo, ¿no? Y realmente no hacen nada. Yo creo que lo que ha pasado en la Casa Órsola es que hay un coste de oportunidad terrible que han perdido.
invirtiendo en esto y no invirtiendo en políticas sociales que seguramente les darían muchísimo más rendimiento, ¿no? Pues a lo mejor construir vivienda social de la que hablábamos, de pequeños inmuebles, incluso casi industrializados, ¿no? O alguna cosa de estas que a lo mejor podrían sacar, oye, pues yo qué sé, me lo invento, 50 viviendas con ese importe, ¿no? O más, o 100, las que sean. En vez de coger este inmueble, que es un inmueble complicado en el centro de Barcelona, que es un inmueble que yo creo que es para un perfil diferente, no es para vivienda pública. Yo creo que lo han hecho muy mal, sinceramente lo han hecho mal, pero esta vez creo que, o sea, normalmente lo hacen muy mal, pero esta vez incluso la imagen que han dado es mala, que normalmente en eso se salvan, y aquí yo creo que han dado imagen mala incluso para sus votantes, o eso espero. Sí, lo único que sucede es, como bien has dicho, hay mucho frustrado, sobre todo muchísimo ignorante, eso creo que es lo que más hay, que al final dice, mira, eso es lo que hay que hacer. Pero también muchas veces por esa envidia, vamos a quitárselo a esa persona que tenía el inmueble y ahora es del ayuntamiento, que se cree que es suyo. Como el ayuntamiento es de todas las personas de Barcelona, ¿no? Pero al final también lo que hay que entender es, tú fíjate, porque estamos siempre al final de, vamos a hacer vivienda social para los vulnerables. Oye, ¿y si hacemos que los vulnerables dejen de ser vulnerables? Vamos a Sí, hacerlo. eso sería Es decir, ideal. ¿por qué no probemos que esas personas tengan desde la niñez, desde que empiezan, que tengan más espíritu crítico, que tengan formación financiera, que tengan formación de desarrollo personal, que empiecen, por ejemplo, vamos a dar cursos, eso sí que son acciones sociales de verdad. Vamos a dar cursos a 10.000 personas en Barcelona, no sé, a todas las que puedan mejor, academias de inteligencia artificial. Vamos a convertirnos en la cuna de la inteligencia artificial porque es hacia donde vamos. Vamos a dar cursos sobre robótica, vamos a dar cursos sobre activos digitales, sobre inversión, sobre muchos temas, ¿vale? Importantes para la vida, no sobre hacer ecuaciones o hacer integrales, ¿vale? Es decir, cosas prácticas, útiles para la vida, ¿entiendes? Claro, eso no interesa. Pero de esa manera sí que a lo mejor pasaría a muchas personas que hoy en día son vulnerables, que en vez de estar sentados en el sofá de su casa viendo televisión y con el telefonito viendo TikTok, ¿no? Que pasen a trabajar en sectores punteros, que estén aportando al Sí, mundo y paguen impuestos y se creen empresas y emprendan, cursos para emprender, es decir, puntos de apoyo para emprender. O sea, cosas que de verdad conviertan a las personas de vulnerables a personas que sean valiosas para la sociedad y ya no tengas que ayudarlas. De esta manera no habría inversión, ¿vale? Porque a una persona lo que le tienes que dar, no le tienes que dar el pez, le tienes que enseñar a pescar. Pero claro, si le das peces, los peces los estamos pagando el resto. Por eso yo tampoco confío mucho en la vivienda social. Vamos al origen del problema, que es estas personas no pueden pagar. ¿Por qué no? Los impuestos y quizá formación para que dejen de ser vulnerables. Es así como lo veo. sí, a ver, eso sería ideal, ¿eh? Pero no Poder lo van a hacer. transformar las personas vulnerables en personas productivas sería Mm, fantástico y sería el sueño de cualquier país, ¿no? Pero mi teoría es un poco más oscura mm, y yo creo que hay personas vulnerables que son cómodas o se sienten cómodas siendo vulnerables, ¿no? Entonces, mm, a esos, por mucho que les des la caña para pescar, ellos quieren el pez. O sea, tenlo mm, clarísimo, ¿no? mm, Pero luego hay otras personas que sí que es verdad que a lo mejor por vueltas que da la vida, pues por mala suerte o porque no han tenido las mismas oportunidades, pues han acabado siendo vulnerables, ¿no? Y entonces esto sí que es bueno poder ofrecer ese tipo de salidas y que puedan salir y escalar en la escala social, ¿no? Para poder salir de todo esto. Pero es muy complicado. Yo creo, porque al final también, claro, cuenta que en esas zonas se junta el que quiere la caña con el que quiere el pez. Y al mm. final se acaban mezclando y es muy complejo. En España, lamentablemente, existe mucho la gente que quiere una paga. Esto existe y no lo podemos evitar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí que es una lástima que haya que invertir recursos públicos para compensar todo esto, pero bueno, al final ese es un ecosistema que tenemos que cuidar y que intentar que no se rompa por ninguna parte, ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, bueno, ese ecosistema, la parte baja sería esto de las viviendas sociales y al Mm, final, oye, pues esas personas tienen que vivir en alguna parte, ¿no? mm. Entonces, bueno, sí que es verdad que no van a estar viviendo en viviendas de 200 metros cuadrados en los mejores barrios, pero bueno, se le puede ofrecer viviendas de 30, 40 metros en zonas un poquito más humildes y que estén bien, sin más. O sea, no necesitan tampoco una barbaridad, pero bueno, al final el ecosistema tiene que sobrevivir. Yo es que soy muy partidario del darwinismo. Es decir, si tú a una persona le fuerzas a dejar de trabajar, en el sentido de toma ayuda, toma ayuda, se acomoda, como bien has dicho, ¿sabes? Pero si a una persona le empiezas a quitar esa ayudita, a lo mejor tiene que espabilar.
¿sabes? Y habrá algunos, que los habrá muy cara dura, luego hay muchos que, claro, se dedicarán al robo. Pero bueno, para eso hay una policía. Entonces, de esa manera habría escarmientos. ¿Que se ocupa, por ejemplo? Pues no pasa nada. Multas de 900.000 euros no para el que sube el precio del alquiler con su vivienda que es suya, que la está pagando o la ha pagado, sino 900.000 euros al que ocupa una vivienda que no es suya. De esta manera yo creo que se quitaría mucha tontería. Pero insisto, que es que no es lo que se pretende. Se pretende fomentar una cosa y meter miedo al otro. Por eso esas políticas no se van a cabo, pero que sería así, ¿eh? Sería sencillísimo. Pero no interesa. ¿Vale? Vamos a ver otro tema que es súper importante. Lo has comentado también en tu Instagram, ¿vale? También lo comentamos en este canal, pero de verdad quiero comentarlo contigo porque creo que es súper importante y sobre todo vamos a eliminar esa desinformación que hay hoy en día. Aval del Estado. Uf, madre mía. Para los Yo nunca había propietarios. visto un aval que no fuera un aval, de verdad. O sea, es algo tremendo. Si no recuerdo mal, a principio de año soltaron una bomba de varias medidas a la vez que querían hacer, ¿no? Para un poco contentar al propietario, ¿no? Le hicieron un guiño, vamos a decir. Y una de las medidas estrella era el aval al alquiler, ¿no? Entonces, este aval lo que hace es que, en teoría, si tú alquilas a menores de 35 años o personas en vulnerabilidad, te cubre los impagos del inmueble. ¿Pero qué problema tiene? Que esto te lo pagan 6 meses después de que recuperes la vivienda. Entonces, o sea, a ver, si estamos diciendo que vivimos en un país de inquiocupas, que se pueden estar 4 años, bueno, de hecho, pueden estar todo lo que les dé la gana, porque cada año el gobierno va renovando en diciembre, bueno, ahora un año más para los impagos de alquileres que no puedan tener desahucio, claro. O sea, me estás diciendo que el aval lo vamos a recuperar 6 meses después de echar a una persona que a lo mejor se tira 6 años en la vivienda. O sea, para ese momento el propietario ya se ha muerto, el propietario es vulnerable, el propietario se ha arruinado. O sea, es que es absurdo. O sea, el aval de verdad, es la tontería más grande que he escuchado jamás. O sea, no ayuda en absoluto a nadie. Es que ni al inquilino ni al propietario. O sea, es absurdo. Lo mires por donde lo mires. Sí, y otra cosa, y para eso, para entrar dentro de esos superavales públicos, realmente, realmente tienes que tener el piso también dentro de ese límite de precios, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco, sí, que esa es otra. O sí. sea, antes tienes que pasar por ahí, tienes que bajarlo 300, 400 euros. Y ahora dices, venga, vale, ahora estoy dentro del aval. Te dejan vas precisamente a un colectivo que quizás sea más vulnerable. Y entonces te dejan de pagar. Pero también hay otro tema muy cojonudo y es, hemos dicho, una vez que recupera la vivienda, digamos, seamos bueno, digamos, 3 años. 3 años, entonces te podrás pedirla, solicitarla a los 3 años y medio, pero ahora otra vez, ¿cuándo te lo vayan a pagar? Porque el Bueno, Estado paga tarde, mal y nunca. sí, sí, eso es, A lo mejor te o dan sea, otros es dos o como tres no tener años. nada. Es papel mojado, el aval es papel mojado y encima tienes que entrar dentro de los límites. Imagínate en Sí. Madrid, o sea, a lo mejor te supone alquilarlo por la mitad de lo que lo alquilarías a una persona que no es la que quieres escoger. O sea, está hecho para que no lo cojas, para que no tengas aval. Claro, pero ellos te dirán, pero aquí está la medida. Y luego lo que Sí, sucede es que como hay desinformación, te lo dejan muy bonito y hay mucha gente que empezó a decir, yo esto lo he escuchado por comentarios y gente que me ha escrito por privado en mis mentorías y me dicen, bueno, pues entonces si ya tengo el aval del Estado y hay gente que ya dice, ahorro de costes, es decir, ya no voy a pagar por el seguro de protección de alquiler. ¿Para qué? Si tengo el aval del Estado, que es la empresa más grande de España. Eso me lo han sí, dicho sí. así. Y digo, pero vamos a ver, ten cuidado con esto. Digo, un aval es que en el minuto en el que te dejan de pagar ese mismo mes, recibes la ayuda. Y hasta que se le eche, te están pagando, te están cubriendo. No obstante, yo también como contribuyente, yo diría lo siguiente. No, yo no estoy de acuerdo con este aval. Porque el Estado no tiene que hacerse cargo de esto. En el sentido siguiente, ¿vale? Elimina los inquiocupas. ¿Cómo los eliminas? Lo que he dicho, 900.000 euros de multa. Que eres extranjero y encima dejas de pagar y atentas contra la propiedad privada. Deportación. ¿Por qué? Porque estás yendo contra la propiedad privada de una persona local. Tú si en Japón o en otro país serio llegas y dices, te dejo de pagar al propietario, te echan del país. Tienes un impago que es que tal y tal, te echan del país. ¿Por qué? Porque no estás respetando las normas del país. Que eres local, me da igual, a la cárcel o multaza. Básicamente que sea disuasorio, como hacen muchísimas otras cosas. Como pongas una cámara de vigilancia no sé dónde, multas de 200.000 euros. Son disuasorias para que no se te ocurra hacerlo. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué no se hacen este tipo de multas en este sentido? Porque quieren que haya emergencia habitacional, quieren que haya inseguridad jurídica, quieren que la gente se asuste y no invierta. ¿Por qué? Porque para eso tiene ese derecho preferente de compra, porque para eso están comprando inmuebles. No sé si lo sabes, pero el Ayuntamiento de Madrid tiene programas bien establecidos, bien dotados económicamente, para que compren viviendas en el centro de Madrid, los 21 distritos de Madrid, al 40, 50 y 60% de descuento. Tiene un programa, tengo el vídeo en el canal por si lo quieres echar un vistazo, vemos el programa entero
y te dicen distrito a distrito los precios máximos para cada distrito, para cada barrio. Con lo cual, distritos de 5.000 euros metro cuadrado, ellos te dicen que como máximo te van a dar 2.500. Entonces dices, coño, como máximo. O sea que si puedes comprar todavía menos, mucho mejor. Y date cuenta que eso luego es titularidad pública. Claro, hay gente que dice, pero ¿cómo le vas a vender a ellos? Digo, a ver, no hay gente que el coche en vez de venderlo a un particular, lo vende al concesionario o lo vende a una empresa de estas que te dan 500 euros y luego lo ponen a 5.000 el coche. Digo, igual que hay eso, habrá gente que diga, ah, coño, en vez de vendérselo a un particular, se lo vendo al ayuntamiento, que sé que no va a haber problema de pagar ni de nada, de nada. Bueno, pero que te da algo más de seguridad, ¿sabes? Sí. Habría que estudiar en qué condiciones los pueden comprar, porque a lo mejor si los pueden comprar ocupados o si los pueden comprar No, libres de con alguna... ocupantes. Sin Libres de libres de ocupantes. ocupantes, además. Sí. Bueno, pues Y otra alguno cosa, comprarán. y Esto es también, como los que donan a la iglesia, ¿no? Cuando hacen la declaración de la renta, pues sí, esto es lo mismo. Pues oye, en vez de donar a la iglesia, se lo dona al Ayuntamiento de Madrid y ya está. sí. Y luego hay otro aspecto, también la vivienda, o sea, tiene muchos aspectos, ¿no? Como máximo, o sea, tienes que tenerlo con no sé qué electrodomésticos, con no sé cuántos. Luego, además, como máximo le tienen que hacer un lavado de cara, como máximo se va a gastar el ayuntamiento 10.000 euros. Como máximo, no sé, o sea, tienen muchos límites, pero que habrá mucha gente que entre ahí y lo compre seguro, ¿eh? De hecho, Sí. yo conozco a una persona, a un inversor inmobiliario, que precisamente tiene una agencia también, y precisamente lo que me decía es que en su ciudad, en Valladolid, hace unos años también se estuvo haciendo este programa y le cogieron a él como agente que tenía que encontrar esas viviendas y las compraban a precio de derribo, ofertas muy agresivas y tal, y ese era su comisión, ¿sabes? Pero para que veas que esto se está fomentando y en Madrid están saliendo estos programas que la gente dice que no lo van a comprar, ya te digo que se van a hacer con varias viviendas. Y luego no me creo y luego básicamente en ese programa, y esto me parece súper divertido, ¿vale? Súper interesante, hay un punto donde dicen que ellos tienen libertad para luego transferir esa vivienda a las instituciones o comunidades autónomas o el Estado, a quien quieran, ¿no? Cualquier administración pública se lo pueden transferir de manera libre. Y yo digo, hostia, ahí hay un truco. Porque luego, y esta es la siguiente pregunta que te quiero hacer, Sergio, ¿qué opinas sobre esa supuesta empresa pública estatal o nacional de vivienda en España? Porque al final yo veo que todas estas medidas que se están haciendo, hice el otro día un vídeo que de hecho ha tenido mucha repercusión, no sé si anda por las 50.000 visualizaciones, y el vídeo, de hecho, expongo las 12 medidas que están haciendo para básicamente que esas viviendas vayan todas a la empresa pública de vivienda. Y de verdad, todas las medidas van encaminadas a eso. Sí. Es un A monopolio ver, de yo vivienda. creo, va por ahí, ¿eh? Va porque están cogiendo mucha vivienda y la están atesorando. Sí. A ver, si esa vivienda que atesoran luego la convierten en vivienda pública, yo creo que tiene sentido, ¿no? Y más cuando la están comprando a precios muchísimo más bajos que el precio de mercado, ¿no? A precios que la gente no puede acceder. Eh, pero la realidad es que no, o sea, al final están atesorando viviendas, se la están quitando a la gente y habría que cuantificarlo. Al final esto tiene que estar público, ¿no? Si realmente va a una empresa pública o debería serlo. Si no fuese así, habría que obligarles a que lo hicieran público, ¿no? Ya sea el partido que está o el partido que está en contra de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema complejo porque es desconocido, al menos yo lo desconozco, y no sabemos qué pueden hacer, pero obviamente nada bueno. Si no hacen nada bueno con la vivienda en España, lo que hagan ellos con las viviendas posiblemente va a ser bastante malo, muy similar a lo que pasa en Barcelona con la Casa Orsola, ¿no? Algo así. Sí. No tiene nada más historia que esto, ¿no? Entonces, bueno, al final es más cortina de humo. Decir que crean esta empresa pública de alquiler es más cortina de humo, es más legislar para los frustrados, es más conseguir votos que no van a ir a ninguna parte. Y bueno, yo espero que la gente también, de alguna manera, en las próximas elecciones, a lo mejor haya visto y abierto los ojos y haya un cambio de tendencia, ¿no? En las elecciones, pero bueno, no lo sé. Muchas veces me sorprendo con estas cosas. Yo también, la verdad, porque como bien has dicho, me ha gustado esa frase, legislar para los frustrados, ¿sabes? Legislar para los ignorantes, absolutamente de acuerdo. Yo fíjate, te digo muy rápidamente mi teoría sobre la empresa pública de vivienda. Lo que quieren es acaparar, atesorar activos, como bien has dicho, pero sabemos que el Estado, los políticos que tenemos son marionetas de entes que hay por fuera, de fondo de inversión, de grandes élites financieras, etcétera. ¿Qué sucede? Ellos están atesorando viviendas de dos maneras. Una, a través de los fondos de inversión, esas élites financieras a través de fondos de inversión. Y por otro lado, como ellos manejan los hilos de los políticos, también están atesorando a través de la empresa pública de vivienda. Es de esa manera lo que lo veo. Entonces, realmente, de los fondos de inversión se lo llevan a través de titularidad y del usufructo.
y probablemente a través de esa empresa pública de vivienda, pues probablemente y quizá tengan el usufructo. Nosotros no vemos cuando alquilan ese alquiler social dónde va ese dinero. Yo no tengo ni idea, ni creo que haya documentación pública que podamos ver eso. Ingresos por alquileres de inmuebles atesorados en nuestro balance, yo qué sé. Yo no creo que haya nada de eso. Con lo cual, quizá parte de su fruto sea entre políticos o entre ellos, o que luego, como tiene esa libertad de transferir los inmuebles, se lo transfieran a precios más económicos a esos fondos de inversión. Da igual, aunque lo hagan a pérdida. Porque a pérdida, ¿quién básicamente está financiando esas pérdidas? El contribuyente. Porque ¿quién ha pagado ese inmueble? Es básicamente con impuestos del contribuyente. Aunque lo transfieras a pérdida, da igual. Si es que no lo están pagando los políticos. Entonces puede ser una manera de pillar activos interesantes que de otra manera un fondo de inversión cantaría mucho. ¿Sabes cómo te quiero decir? Pero luego sería como over the counter, ¿sabes? Ya no sería transferencia que lo lanzan al público, sino que ahora sería entre ellos, ¿sabes? A puerta cerrada. Creo que por ahí van los tiros, con lo cual van a tener la titularidad pública. Y otra cosa más, cuando esos inmuebles tienen derecho preferente, date cuenta que lo que hacen es drenar inmuebles que hay en el mercado. Con lo cual, los inmuebles que se quedan en el mercado suben de precio. Con lo cual, una vez más, sube el precio de tanto de compraventa como del alquiler. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo porque aparte los inmuebles que van quedándose son los más baratos, los más económicos. Entonces, están quitando inmueble económico del mercado para que solo queden los más caros. Entonces, al final esto también perjudica a las personas más vulnerables, ¿no? Y también el inversor que intenta comprar inmueble económico para poder invertir y dar un alquiler a alguien, tampoco lo puede encontrar porque a lo mejor se lo ha comprado el Estado, se lo ha quedado el Estado, o en el caso de Cataluña te han hecho el tanteo y se lo han quedado ellos, ¿no? Cuando compras, normalmente en Cataluña, por menos de 100.000, la Generalitat hace el tanteo y se lo queda. Entonces, esos inmuebles salen del mercado y efectivamente yo no sé qué hacen con ellos, ¿no? Lo desconozco. Vete a saber. Claro. Ahí tenemos otra herramienta que son las herencias. Por ahí no es de extrañar que tengamos el índice de mayores impuestos a la hora de heredar. ¿Por qué? Porque es otro mecanismo de extracción de riqueza de activos inmobiliarios. A ver, si la mayor parte de la riqueza de los españoles está en activos inmobiliarios, vale, vamos a establecer mecanismos para taxar de manera horrible, ¿no?, los inmuebles. Y se van haciendo con más inmuebles. De hecho, tenía un estudio que los últimos, hasta 2022, 2023 hice el estudio, y el 40 o 45% de las herencias en España iban a parar a manos del Estado. Tú fíjate. Imagínate, sí, sí. A ver, aquí hubo, no sé si fue en el año 2000 más o menos, se hizo el valor de referencia catastral, más o menos en el año 2000. O sea, hasta entonces los inmuebles podían tener el valor por el que los comprabas o bueno, sí, a lo mejor imagínate un suelo rústico en un pueblo perdido, pues era muy difícil ponerle un valor, pero porque no tenía un valor. Ahora no. Ahora tú puedes comprar un inmueble por 50.000 euros, vamos a poner el ejemplo, y el valor de referencia catastral que sea de 100.000. Entonces tú pagas impuestos por lo que dice el Estado que vale el inmueble, no por lo que tú lo has comprado, ¿no? Y eso afecta directamente a las herencias. Las herencias, que antes se tributaban por el valor más bajo posible, ahora no. Ahora la gente lo que tiene que tributarlas es por el valor de referencia catastral, que suele ser muy, muy elevado, ¿no? Entonces, claro, el gobierno ahora está ganando muchísimo dinero con esta... O sea, el gobierno ahora con impuestos por la vivienda está ganando más que nunca, porque se están haciendo... O sea, el 2024 fue récord de transacciones. Récord de transacciones desde, me parece, desde la crisis inmobiliaria. Fue récord de precios. 2025 va a ser lo mismo, claro. Todo esto en ITP. En ITPs, o sea, el gobierno está cobrando lo que no ha cobrado nunca en la vida. Por y en ganancias patrimoniales y plusvalías. Claro, oye, sí. y ya que cobras esto, pues reinviértelo en vivienda. Pero no, se lo están comiendo, pues no sé, supongo en las cenitas y en estas cosas que hacen ellos y ya está. Absolutamente. Luego, además, hay algunos que se están montando un imperio inmobiliario muy interesante por ahí por República Dominicana, ¿sabes? Ya saldrán cositas por ahí. Por Perú también ha salido una casa de 1,2 millones de euros por Perú. ¿Sabes? Hablan de sobre especulación inmobiliaria. Tenemos que entender una cosa, y esto es un mensaje para todas las personas que nos estén escuchando. Cuando un político dice que alguien es algo, normalmente es porque se está quitando el muerto de encima. Es decir, cuando habla de especulador inmobiliario a alguien más, es porque ellos son los principales especuladores. Acá a veces algo muy importante. Ahora mismo se están forrando entre ITP, ganancia patrimonial, plusvalía municipal, los IBIs, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimo, ¿vale? Y luego, aparte, cada vez que reformas una vivienda, 21% sobre todo lo reformado. Como ahora hay viviendas destrozadas por ocupas y por tal, cada vez más, ¿vale? Los servicios de Incocupa, o sea, de quitar a los ocupas, los seguros de impago, todo eso lleva interés, lleva impuestos, y luego ganancia, impuestos de sociedades. Todo eso son impuestos que van directamente, si no es de manera directa, es indirecta. ¿Quiénes son los especuladores? ¿Ellos? O nosotros, ellos que sin poner nada se lo llevan.
ellos por cada vivienda ganan mucho más que cualquier persona. Muchísimo. O sea, tú compras una vivienda ahora y la vendes dentro de 10 años y esa vivienda a lo mejor tiene 50 años o 30, el gobierno ha ganado mucho más que tú, pero mucho más. O sea, esa plusvalía que tú tienes de el beneficio que tienes, vamos, o sea, el gobierno está ganando mucho más porque ganó cuando el promotor hizo la construcción de la vivienda, hizo el suelo, contrató los contratistas para construirla. Bueno, es que hay una infinidad de cosas que pagas impuestos para un activo que puede ser la vivienda. O sea, la gente se echaría las manos a la cabeza. La cantidad de impuestos que tiene una vivienda a lo largo de su vida. Claro, es que a lo largo de su vida es que yo creo que ganan mucho más que el valor del inmueble, pero mucho más. Y eso es especulación. Eso sí que es especulación. No tú que saques la vivienda al mercado para que una familia pueda vivir. Claro, no lo vas a hacer gratis, pero ellos tampoco lo hacen gratis. Ellos especialmente cobran mucho más. De hecho, hay una cosa que no nos paramos a pensar. Esa revalorización, que al final, como bien has dicho, es una probabilidad que tú, no, es una ganancia patrimonial que tienes con el paso de los años, eso se debe básicamente al efecto de la inflación. Pero calla, que la inflación es un impuesto oculto para que básicamente extraer tu riqueza. Cuando la gente dice, fíjate, cuando dicen, el Banco Central Europeo tiene como objetivo que haya un 2% de inflación sana. Dices, ya, pero que en 50 años han extraído el 100% de tu riqueza. 50 por 2% es 100%. La gente no se da cuenta de eso cuando dicen que la inflación tiene que ser un 2%. Lo que te están diciendo es, oye, que todo lo que tengas es un 2%. Vale, la razón por la que se revaloriza supuestamente los inmuebles no es porque per se se revaloricen, sino porque como se devalúa tu moneda, todos los años te va a costar un 2% más ese inmueble. Vale, que luego hay demanda, hay otros factores, vale. Pero realmente una vivienda que lleva 50 años, lo que es la construcción vale menos. La construcción vale menos. Es decir, ese suelo, esa pared, lo que es la construcción, todo vale menos. Se revaloriza el suelo, vale, porque hay mucha demanda, pero realmente es porque se devalúa tu moneda. O sea, lo que me estás diciendo es, me has devaluado mi moneda, me has fastidiado mi riqueza, me has empobrecido de manera poco ética, pero legal, y lo que me estás diciendo es que ahora, como he tenido una revalorización, te tengo que pagar impuestos con una moneda devaluada. Es un timo espectacular. El sistema monetario fiduciario que tenemos es básicamente el cáncer de todo lo que sucede. Y además tienes que pagarlo, insisto, los impuestos lo pagas con una moneda devaluada. Sí, esto es la economía, o sea, es la trampa de la economía. Sí, justo. Antes hablábamos de la trampa de que la gente tiene que pagar el máximo de lo que ganan. Pues esto es similar. La gente está dentro de esta rueda de la moneda que estamos utilizando y no podemos salir de ella. Y aparte, intervencionada. O sea, al final todo está intervenido, ¿no? Desde el Euribor, desde todo, absolutamente todo está intervenido y ellos controlan cuándo abren el grifo y cuándo lo cierran, ¿no? Y nosotros tenemos que ir jugando dentro de esas normas lo mejor que podemos, ¿no? Eso es. Al final a lo que nos dedicamos. Y es una lástima, pero es así. Este es el mundo en el que vivimos. Sí. Pero ¿sabes la cosa, Sergio? Mensaje de esperanza, ¿vale? Porque sí, este es el mundo en el que vivimos, no es nada perfecto. Ahora bien, en los mercados imperfectos es cuando se puede sacar más rentabilidad. Hay que verlo de esa manera. ¿Es más difícil? Sí. Pero es que si fuera todo fácil para todo el mundo, bueno, es que no sería posible, ¿vale? Lo que quiero decir es, la única manera de salir de esa carrera de la rata, de estas dificultades, y lo digo, aunque te estén trincando no sé cuánto, aunque te estén luego cobrando impuestos, por eso hay que mantener hasta el final con cojones, como yo digo, ¿no? Porque si no inviertes, ahí es cuando sí que estás jodido. O sea, pese a que veas que la situación es difícil, pese a que veas que la situación inmobiliaria en España, veas que se está atacando la propiedad privada, insisto, porque interesa, quieren desincentivar la inversión inmobiliaria, siempre hay que invertir. Es decir, como no estés invertido, ahí sí que estás jodido. Por muy buen sueldo que tengas, por muy buen super empresa que tengas, de verdad van a por ti, con lo cual tienes que estar invertido, por eso van a por ti, ¿vale? Quien habla mal de la burra es que quiere montar en ella, por eso luego son ellos los que se llevan esos impuestos, los que invierten en otro país, los que directamente, porque aunque ellos no sean propietarios de esos inmuebles, que sea el ayuntamiento, o sea, ellos son los que los controlan, son los que los gestionan, con lo cual ellos son los verdaderos amos, ¿sabes? Entonces, realmente yo soy de la opinión que pese a que la situación esté difícil, pese a que lo veas cada vez más complicado y amenacen la propiedad privada, hay que estar invertidos. No sé tú cómo lo ves. Mira, yo te puedo poner el ejemplo porque yo trabajo con family offices que tienen mucho patrimonio en Barcelona y en España. Y al final te das cuenta que son sagas familiares que en su día empezaron con la inversión inmobiliaria y ahora la mantienen, vamos, o sea, con toda la fuerza que pueden, ¿no? Porque es lo que les permite estar fuera del sistema. O sea, el tener ese patrimonio inmobiliario que les va generando rentas les permite estar por encima del bien y del mal.
y para ellos es prioritario, o sea, ya no tanto la rentabilidad, porque hablamos de patrimonios muy grandes, sino que es prioritario mantener el patrimonio. O sea, que ese patrimonio no se reduzca, o sea, no vender, ¿no? El hecho de poder mantener ese patrimonio. Y este patrimonio, esas inversiones que empezaron seguramente hace muchos años con algo muy pequeñito y han ido creciendo, esas inversiones son las que ahora permiten a familias enteras vivir muy, muy, muy bien y no estar pues dentro de la carrera de la rata, estar independiente a lo que sube, a lo que baja, que si el COVID, que si el otro, les da igual, porque lo tienen asegurado, ¿no? en esas inversiones. Entonces, sí que es verdad que para empezar hoy en día es muy difícil invertir cuando no tienes nada y más ahora cuando estamos en una tendencia tan alcista de precios. Yo cuando hablaba antes de las tendencias del 2025 hablaba de las NPLs y de los pisos ocupados. Al final para entrar en esto necesitas liquidez, no puedes hacerlo apalancado. Pero bueno, sí que hay opciones de comprar algún pisito, hacer alquiler de habitaciones para la gente que a lo mejor no tiene tanto capital y es una manera de poder empezar y oye, pues tienes tu nómina, estás de inquilino en no sé dónde y a su vez pues empiezas a generar un patrimonio que, oye, que en un futuro, quizá a medio plazo, hasta medio plazo no lo vas a ver, pero en un futuro, oye, podrás ver ya un poquito desde arriba toda la economía y podrás salirte hacia donde tú quieras, ¿no? Absolutamente. Vale, pues te voy a hacer una pregunta final y cerramos ahí, Sergio. Yo creo que hemos cubierto muchísimos temas, ¿vale? Así que te pregunto, hoy en día, yo es así como lo veo, ¿vale? Cada vez está más difícil, por ejemplo, en ciudades como Madrid y Barcelona. Madrid ahora mismo ostenta dentro de compraventa, no del alquiler, dentro de compraventa, ostenta el ranking donde más difícil es comprar, es decir, donde más leads por anuncio hay, que pones un piso para vender y te llegan 300 personas, ¿vale? Tiene el mayor índice de leads por anuncio en compraventa. Entonces te pregunto, hoy en día, claro, en una situación así, si solamente te vive una persona, pues probablemente una persona al mes, para comprar la vivienda que tú estás vendiendo, probablemente pues aceptes descuentos, ¿no? Es decir, pues básicamente que les des el poder al comprador. Pero hoy en día, tú que pones una vivienda en alquiler, o sea, para vender, y te vienen 300 personas, ¿tú crees que vas a negociar tanto? O si no te compra el primero, comprar el segundo y si no el tercero. Es decir, ¿qué viabilidad ves tú para negociar hoy en día como comprador, como inversor inmobiliario? Porque yo veo que hoy en día hay que comprar muchas veces a precio. Sí, es muy complicado. A ver, a la que nos vamos, depende del rango de precios, ¿eh? Todo lo que está, te diría, por debajo de 600.000, el primer rango sería de 100 a 200.000, ahí no puedes negociar absolutamente nada. De hecho, en Madrid ya empiezan a verse subastas, o sea, pujas por encima de precio, ¿no? De allí a los 600.000 tienes que ser ágil y rápido y a lo mejor podrías tener una pequeña negociación si puedes hacer una operación rápida. Y de 600.000 para arriba, o te diría incluso un poco más, de 750.000 para arriba, 1.000.000, incluso 1.500.000, 2 millones, ahí sí que hay margen de negociación. No hay tanto comprador. Porque piensa que la gran mayoría de compradores viene motivada por la bajada de tipos de interés y estos son los que de alguna manera van a hipotecarse, ¿no? Entonces el que se hipoteca no es el que suele comprar por 800.000 o por 1.000.000, ¿no? Entonces ese tramo de precios hasta los 500.000 más o menos es donde hay más competitividad entre compradores y ahí es donde va a ser más difícil que hayan rebajas de precio. Vamos, prácticamente imposible. Ahora bien, yo un consejo que siempre hago es que cuando vas a comprar la gente siempre comete el mismo error y es que busca el inmueble con el precio más bajo y una vez lo ha encontrado, negocia. Y eso no le va a funcionar porque has encontrado una ganga. Entonces va a desaparecer del mercado. En cambio, si eres capaz de encontrar un inmueble que lleva tiempo en el mercado a un precio más elevado, ese inmueble posiblemente no tenga los leads que tiene el precio más bajo. Entonces, al que tiene el precio más alto sí que vas a poder negociarle, incluso ponerle por debajo del otro inmueble que está a precio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar negociar lo que no está a precio, porque lo que está a precio es complicado. Sí, hay que intentar negociar con vendedores desesperados, es así como yo lo veo, ¿sabes? Es decir, Sí. como bien has dicho, esos que llevan ya mucho tiempo, que no son capaces de vender, con lo cual ya empiezan a pensar, oye, que igual el inmueble que tengo no es tan bueno como pensaba, o no está, todavía no llega a ese precio, no va a llegar nunca, ¿no? Es decir, le tengo por encima del precio de mercado, y bueno, pues ir aceptando a lo mejor que sí que todavía, que le puedo bajar, ¿no? Que le tengo que bajar si le quiero vender. Vale, pues por mi parte te dejo que digas mensaje final que quiere decir al espectador, a ese magnate ladrillo, a ese inversor inmobiliario que nos está viendo hoy, y ya luego finalmente que nos digas cómo te pueden contactar.
Sí, bueno, al inversor, que entiendo que sobre todo tienes inversores, yo lo que le diría es que aproveche este 2025 porque va a ser, o sea, es un rally. Este año es un rally, hay que aprovecharlo. Hay que, hay que ser también a la vez paciente, ¿no? Porque nosotros que trabajamos mucho con oportunidades siempre decimos lo mismo. Al final tienes que intentar comprar cuando realmente tienes una oportunidad delante, ¿no? No tengas prisa en comprar porque veas que tienes que invertir y no estás encontrando el activo adecuado, ¿no? Yo creo que ser paciente es bueno. Y aprovechar este año 2025. Obviamente nosotros trabajamos mucho con NPLs y con inmuebles ocupados porque tenemos liquidez para poder trabajarlo, pero si no, pues bueno, hay que encontrar oportunidades que en las grandes ciudades ya no se van a poder encontrar tanto, pero quizá en las segundas coronas sí. Todavía hay espacio, hay recorrido para invertir donde puedes obtener buenas rentabilidades, tanto de revalorización del activo como de rentabilidad por el alquiler, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? Para el inversor, ¿no? Y contactarme, buscáis Sergio Excellence en Instagram o en TikTok y estoy ahí todos los días dando la tabarra a todo el mundo. Ahí me vais a encontrar fácil. Genial, lo voy a dejar también en descripción, ¿vale? Tanto de YouTube como de podcast para que, oye, te puedan contactar, ¿vale? Y como Bueno, y digo, ha sí que sido un placer, Charlie, compartir contigo hoy, que la verdad es que ha sido muy, muy ameno. Se nos ha pasado un montón de rato, no pensaba que íbamos a estar tanto tiempo, pero es que se me ha pasado volando, o sea que muy, muy Eso es porque lo interesante. hemos pasado bien y seguro que las personas que lo estén escuchando lo están pasando todavía mejor. Así que dejad en comentarios cualquier punto de todo lo que hemos tratado, vuestro punto de vista. Y bueno, Sergio, igual te puedes pasar y dar contestación a algún comentario que Claro que vayan sí, haciendo y eso. Vale, Sergio, seguro. pues seguro que vuelves al canal, ¿vale? Porque me ha gustado mucho tu intervención y ya te digo, me encanta porque traes siempre la actualización, la actualidad, además en poquito tiempo, da lugar a entender muy bien lo que está sucediendo, porque lo he dicho al inicio, pero es que estamos en un mercado en inmobiliario hoy en día mucho más dinámico que el mercado cripto. Es decir, se está volviendo Sí, esto y básicamente es por el intervencionismo. Es por intervencionismo. Si hubiera libre mercado, ya te digo que no hablaríamos tanto sobre el inmobiliario porque las cosas estarían muchísimo mejor de lo que están. Pero aquí no se busca el beneficio del cliente final, que es el ciudadano, sino que se busca el que está arriba, que es el gestor, ¿no? el que se cree el propietario. Pero bueno, vale, Sergio Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima. un placer. Chao, chao. Gracias. Gracias.